Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Causa YPF, la jueza Presca decidirá este lunes si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones. La magistrada les comunicó a las partes que tratará este lunes el reclamo del Estado Nacional para que no se ejecute su sentencia en el juicio por la expropiación de la petrolera. Se espera otra ola de frío extremo. Hay preocupación por una eventual falta de gas. En el comienzo de julio, con temperaturas gélidas, hubo pico de consumo que derivó en cortes hasta en hogares. Noticias al instante. Inundaciones en Estados Unidos, ya hay más de 120 muertos en Texas. Las autoridades todavía mantienen la esperanza de hallar con vida a parte de las 161 personas reportadas como desaparecidas. Insólito, Barraca le ganó a Racing con un polémico penal después que Maravilla Martínez había convertido. Casi en la última jugada del partido, Adrián Maravilla Martínez convirtió el 1-0 para un triunfo agónico de Racing sobre Barracas, pero el VAR llamó al árbitro La Molina y este cambió la decisión del gol por un penal del propio Martínez a Facundo Bruera a favor de Barracas. Rodrigo Insúa lo canjeó por gol y el Guapo se llevó los 3 puntos del cilindro de Avellaneda. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
de la mañana, 42 minutos de este día lunes, 14 de julio de 2025. Bueno, primero buen día a todos, buen día a ustedes si están arrancando su rutina laboral, pienso, o su rutina de las cosas que tengan que hacer. Hay personas, muchas, de veras muchas, que están con cambio de rutina porque empezaron las vacaciones de invierno, el receso de invierno, primero en las escuelas, que eso ya cambia un montón el ritmo de la ciudad y el ritmo del ritmo familiar de quien tiene chicos en la escuela, ¿no? Hijos, sobrinos, ahijados, nietos. Pero también hay receso en algunos sectores de la administración pública, una cosa rotativa, unas especies de mini vacaciones. Así que buen día para los que están también empezando su descanso. Esto es Arriba el Día y lo que escuchamos es Queen. Dale volumen, Brian, no vamos a pinchar esto. Time has come, send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go, but I leave you all behind. I fight for truth. En verdad, la efeméride fue ayer, 13 de julio, pero no estábamos al aire. Claro que vale para hoy. Se cumplen 40 años de este recital que hemos revivido en nuestras retinas, en nuestra mirada, por la película Bohemian Rhapsody, ¿cierto? La película que tiene esta escena de este momento del recital extraordinariamente bien lograda. Se cumplen 40 años del día en que se hizo el Live Aid 1985, fue el 13 de julio de 1985 y fue un recital simultáneo en distintas ciudades y en este caso lo que escuchamos es Queen. Por eso, de aquella noche, ¿no? Aquella tarde en realidad porque se tocaba de día. Por eso abrimos la música con esta versión y de hecho vamos a tener algo más de esta banda sonora, de este recital de 1985. Allí está poniéndonos en el aire Brian Álvarez, aquí en el streaming estamos en vivo en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día, Rodri Poloni, buen día a ambos. Buen día Héctor Nica Mancilla, buen día Rodri Arredondo. Buen día Leandro, buen día Rodrigo, Rodrigo Poloni también en redes, Juli Quirós, te saludo desde el móvil de exteriores, también al comandante y los chicos de la otra gestión que estaban por ahí, Fer y Tony como siempre en... Perro de pelea. Claro, cargando contenido a la web y también a Lore Aro, que también trabaja precisamente en redes, y felicitarla a Lore por días atrás nos anoticiamos que se había recibido, así que bueno, las felicitaciones del caso, ¿no? a Lore Aro. Y bueno, acá estamos, decíamos fresca jornada antes de entrar, muy húmeda, dialogamos ahí un chiquitito ahí con Rodrigo Redondo y qué vacía que está la ciudad, ¿no? O qué tranquila, ¿no? Está tranqui, ¿cierto? Vieron, habría haciendo ese comentario porque se nota el cambio de rutina para mucha gente. ¿Vos cómo andás, Rodri? Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo anda todo? Dormí bien, que no es poco. Sí. No sé ustedes. Siempre les hago la pregunta si es muy lunes. El muy lunes es cuando te cuesta un poquito arrancar. En mi caso, he podido descansar bien, así que no sé si la palabra es fresco, pero algo que se parece a estar fresco y descansado. Está fresquito, digamos. Además. Está fresquito, además, también. Sí, no, bien. O sea, arrancamos bien la semana. Es verdad lo que decís. Venía caminando para acá, poco movimiento en la ciudad. Venía por Sapiola, siempre para tantear un poco cómo está la cosa. Me desvío unos 5 metros hacia la izquierda y vengo por Sapiola. Cero movimiento, cero autos. Uno que está acostumbrado por ahí a esperar en las esquinas, ¿viste? Para cruzar, porque vienen autos por Corrientes, desde allá, desde los barrios más lejanos. Nada, no pasa absolutamente nada. Es una mañana muy, pero muy tranquila. Y se nota, claro, porque los chicos no están yendo al colegio, entonces los padres aprovechan para dormir. Muchos aprovechan para tomarse la primera semana. Están esperando este momento del año para decir, bueno, por primera vez en el año voy a dormir hasta tarde, no tengo que llevar a los pibes al colegio.
Y bueno, y se nota eso, está a la vista. Y también lo que pasa en días como hoy, pensando en la audiencia, ¿no? Bueno, audiencia que cambia su rutina y ya no nos escucha del mismo modo que te escucha a diario, al menos durante un par de semanas, pero también es un momento del año en que también por ese cambio de rutina hay gente que hace zapping recién ahora y probablemente están sintonizando la radio cuando comúnmente no pueden hacerlo. Así que bienvenidos todos los oyentes que están allí del otro lado. Vamos a acompañarnos hasta el mediodía y poco más en realidad, en esta emisión de lunes. Esto es, decíamos, Arriba el Día, 10ª temporada. Héctor Nica Mancilla, ¿vos te tomás el receso de invierno? Habías comentado algo al respecto de la semana pasada. Sí, la tercera semana. Tercera semana de este mes. Sí, de este mes. ¿Y el tema del viaje que comentabas allá con el señor que está en los controles, no? Anduvimos, llegamos anoche. Vamos a ver la final. Ya habían vuelto. Yo preguntando si se van de viaje y ya habían vuelto. No, lo vimos al Colorado Trama y estuvimos charlando un rato con Brian. ¿Estuviste en la final del Mundial de Clubes? Sí. ¿Quién pudiera? Sí, ojalá. Estuvo linda, estuvo linda. Buen partido. Sí. De hecho, Rodri nos va a comentar algo y tenemos audio para compartir. Es vacaciones de invierno para muchos, empecemos por ahí. Enseguida vamos a la agenda de noticias, que la agenda de noticias tiene que ver con la agenda local, sobre todo. Pero un primer comentario futbolero que empezó por el lado del chiste, pero dijiste, estuvo lindo. Estuvo linda la final. Hizo honor a su historia de que se achican algunos momentos difíciles el PSG. Y de ese mote, ¿no? Que la pecha. 3-0, Chelsea práctico, ¿no? Lo pasó por arriba, lo golpeó en los momentos justos, después no lo pudo dar vuelta, ¿no? Y Luis Enrique, que terminó ahí intentando agredir a un jugador después de que terminara el partido. El técnico del PSG. Sí, un bochorno. Bueno, viste que el bochorno no solamente es de los sudamericanos, no solo de los sudacas, sino de los europeos también, ¿no? Sí, había mucha pica. Y mucha patada fuerte en los últimos minutos de partido. Che, me pasan un tema, dice que hay un proyecto de Unión por la Patria para achicar 2 años de jubilación para quienes trabajaron durante la pandemia. Dice que es un tema de conversación, ha sido un tema de conversación durante la semana que pasó en distintos lugares de sectores de la administración pública. Mira. No conocía de este proyecto. ¿Eso ya está presentado? ¿Tenés idea? Me lo pasaron así. Y habría que, ¿sabés? Entró de receso la Cámara de Diputados, pero habría que consultar si el proyecto ya está ingresado. Ingresado significa cuando es presentado de manera oficial, por mesa de entrada, pasa a las comisiones, etcétera. Es decir, eso ya es un documento oficial. Habría que ver si antes del receso, porque hablando de recesos también están de receso, vieron que entró en receso el Congreso de la Nación. Sí. Venimos de una sesión muy fuerte en el Senado el jueves, y así como para abrir esa puerta, y ya lo vamos a desarrollar, el fin de semana muy duro cruce entre la vicepresidenta Villarroel y el presidente Milei, ¿no? No han tenido un fin de semana tranquilo. Realmente no lo han tenido. Si les parece a ustedes, si te parece, Rodri, vamos a abrir las líneas de comunicación y enseguida nomás vamos con la consigna, que es un buen motivo de intercambiar puntos de vista, pareceres, experiencias, anécdotas con nuestros oyentes. Dale, y actualizamos los datos del tiempo también, porque no todos tuvieron la suerte de esta mañana quedarse en su casa. Mira, fíjate vos, Claudio Lobos, Karina Taberna arrancaron tempranito con la otra gestión, y así como ellos, hay muchísima gente que no se ha ido de vacaciones tampoco, ni ha tomado receso en esta primera semana. Vos sabés que la gran mayoría de la gente que le preguntaba qué vas a hacer en tus vacaciones, la gran mayoría me dijo absolutamente nada, solamente descansar. Claro, es una inversión el tema de las vacaciones, ¿no? Así que posiblemente se vea movimiento, invertir en sueños, sí. Que te digo que es para mí la mejor inversión, lejos. Pero bueno, los que no pueden invertir en sueños, que se tienen que levantar más temprano, tienen que saber que para hoy la máxima va a ser de 6 grados, la mínima de 1. Es una mañana donde no hace mucho frío, donde hay un poquito de viento, pronóstico de unos 20 kilómetros de viento aproximadamente para esta jornada, y que va a estar el cielo así como lo ves ahora. Si abrís la ventana que está nublado, bueno, todo el día la nubosidad completamente alta, desde la mañana hasta la noche, para esta primera jornada de la semana, con vientos que van a ir desde el sector, desde el noreste, van a soplar del noreste los vientos, desde el noreste hasta el noroeste, ya por la noche, con esta temperatura que te estoy diciendo. Está linda la mañana, está agradable la mañana, está para quedarse enganchado en Arriba al Día, en la 100.9. Si no tenés que salir de tu casa, si no tenés planes, si no tenés otra cosa que hacer,
Y si tenés otra cosa que hacer también, ¿por qué no? Te quedás enganchado en Arriba el Día en la 100.9. De paso, Cañazo, cuando el reloj marca la hora 9:52 minutos, vamos a abrir las vías de comunicación para ir saludando a los amigos al 15 51 60 51. 15 51 60 51, las vías de comunicación. Hoy abrimos tema, ¿les parece? Abrimos hilo, como se dice en Twitter, para que la gente se vaya sumando, para que los amigos vayan participando, porque este miércoles tenemos sorteo de un desayuno para 2 personas en Nucha. En Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Te ubicás, ¿no? sabés que sí. Sí, te ubicás ya, a esta altura del partido. Alberdi España. Alberdi España, Nucha, la tradicional cafetería, tiene un sorteo, va a ser el primer premio del sorteo del miércoles, y después también vamos a sortear 2 cervecitas de Eterna más una piseta. Esto el miércoles. ¿Para quiénes? Para todos los que se vayan sumando de acá hasta el miércoles, los mañaneros, los madrugadores, los que saben que arranca las vacaciones de invierno, pero sin embargo se levantan temprano porque saben que el costo a pagar después de las vacaciones es muy alto si vos cambiás los horarios. Bueno, para ellos tenemos premios. ¿De qué viene la cosa hoy? Les voy a contar. La historia viene por un lado que tiene que ver con esta cosa de el valor de empezar. El valor de empezar algo nuevo. Viste que siempre cuesta arrancar, ¿no? Cuando decís uno vive en la rutina, uno siempre le cuesta poner primera en los proyectos nuevos, en las cosas nuevas, pero hay algo en lo que todos en algún momento en la vida pusimos primera. Hay algo en lo que todos en algún momento en la vida hicimos de tripa a corazón y arrancamos. ¿Me dejas contarte brevemente una historia para poder introducir? Tenía 15 años, hablo de mí, Tenía 15 años y me acababan de contar que había quedado libre en tercer año del colegio. Era mayo. El colegio arrancaba en marzo. Fíjate si no habré faltado, ¿no? He hecho la rata. Un mes entero, 1 de cada 3 días, más o menos, ¿no? 1 de cada 3 días faltaba al colegio. ¿Por qué faltabas al colegio? Por varias razones. Porque por rebelde, porque había conocido también una chica en el colegio nuevo al que iba. Me había cambiado de colegio. Eso me pegó muy fuerte, el cambio de colegio. Me habían sacado a mis compañeros. El edificio donde iba lo tiraron abajo. ¿Quedabas libre con 20 o 25 faltas? Con 25. Faltaste un mes entero. Tenía, escucha, 24 faltas y media. Y un día la llama la directora del colegio, el director del colegio, la llama a mi mamá y le dice: mire, esto es muy sencillo. Rodrigo tiene 24 faltas y media. El promedio de faltas que tiene no le da para seguir de acá hasta diciembre. Lo que le sugerimos es que, dada su conducta, además también, muy mala conducta, le sugerimos que se busque un colegio. O sea, lo invitamos a retirarse. Exactamente. Eras completito, digamos. Sí, Colegio San Miguel. Duré 2 meses, entré en marzo, en mayo ya estaba afuera. Bien, ¿eh? ¿Qué hizo mi mamá? ¿Qué hizo? Sí, muy buen rendimiento. Eficacia se llama. ¿Qué hizo mamá? Alta eficacia. ¿Vos qué hubieses hecho como madre, como padre? Bueno, mamá lo que hizo fue buscar colegio. Dijo, lo primero que hizo fue buscar colegio. Se buscó un colegio acá, buscó un colegio del Estado, no encontró absolutamente nadie vacantes que quisiera aceptar un pibe con 24 faltas y media. Claro. Porque ya después ya te queda libre y bueno, todo un tema. Entonces, el secundario se me estaba escapando de las manos y con el secundario se me iba también la idea de tener el control de algo. O sea, un pibe de 15 años que no va al colegio, quedás a la deriva. Mi viejo preocupados. O trabajás o estudiás. O trabajás o estudiás, medio enojados también. Decidieron que era la hora de buscar una ocupación, de decir, che, no te vas a quedar todos los días hasta las 12 del mediodía durmiendo en la cama. A ver. Y haciendo absolutamente nada. Así que, ¿qué? Búscate un laburo, ¿no? Así fue. Y me dijeron, búscate un laburo. Así que agarré el diario Clarín. En ese momento, a los pibes de hoy, por ahí no lo entenderían, pero usted que está escuchando la radio seguramente sí. En ese momento el laburo se buscaba por los clasificados. Agarré el diario Clarín, busqué en los clasificados y encontré en mi primer laburo. Encontré un aviso, quiero decir, y encontré mi primer laburo. Matecito. Se te terminó la vida licenciosa, ¿no? Se terminó, se acabó. Había que empezar otra cosa. ¿Qué decía el aviso? Se busca
Se busca repartidor de volantes en el barrio de Belgrano. ¡Apa! Que es un instituto para terminar el secundario que se llama Mariano Moreno. Lo contaste al aire el otro día. Algo de eso contaste. Ahí está. Bueno, ese fue mi primer laburo. Fue el primero de todos. Yo digo, parece una cargada del destino. Digamos, que tu primer laburo sea repartir volantes para que la gente termine el secundario, era una señal. Digo, Era paradójico. dije, no puede ser esto. ¿Sabés qué contaste? Porque viste que hay cosas que uno cuenta. ¿No les pasa a ustedes que sí, che, esto lo dije al aire o fuera del aire? ¿No te pasa eso? Sí, lo conté al aire eso. Sí, contaste que bailabas. Que Iba- eras un repartidor de volantes que bailaba. Que le ponías mucha onda y había gente grande que se copaba por tu manera de entregar los volantes. Decía, che, este tipo le está poniendo onda, Claro. está un laburo tan sencillo, ¿viste? Así que no recuerdo bien si era verano, creo, o era invierno ya. Así que caminé las cuadras con los volantes bajo el brazo, un toco así de volantes, gigante, eran chiquititos, pero había que llevarlo, digamos. Y esa mezcla de nervios, ¿viste? Un poco de timidez también, porque era primer laburo, todo lo que se hace por primera vez tiene un peso importante. Y me paré en una esquina, la esquina de Cabildo y Juramento. Los que conocen Buenos Aires saben que es una esquina de mucho movimiento. Y me puse a repartir los volantes a la gente que apenas me miraba, ¿viste? Porque viste que te ignoran. Cuando vos pones el volante ahí, no te vi, te miran para un costado. Hay una miran el tendencia celular. natural a esquivar al que tiene un volante. Vos ves la predisposición del cuerpo y de la mirada. Nunca hicieron. Bueno, vos fue tu debut laboral, por eso lo recordás Sí. también. Quien haya repartido volantes de cualquier cosa alguna vez, la gente cuando viene un par de metros, vos sabés que hay una predisposición física a esquivar. A escaparse. Sí. Pero bueno, empecé a descubrir con el correr del tiempo, técnicas para que no se escaparan. Como por ejemplo, no te voy a decir bailar, pero sí tipo, ponía un volante adelante y otro atrás, giraba, perseguía a la gente, ¿viste? O le hablaba o le decía cosas. Le ponía onda, básicamente, ¿viste? Le un laburo, había que ponerle onda. Y así empezó entonces mi camino hacia lo que muchos dicen, se conoce como el tema de la independencia. Algo parecido a la independencia económica. Tu primer laburo. Mi primer laburo. Me pagaron 50 pesos en la mano. Así, cash. ¿Qué año era? Año 2003, No, ponele. porque se han escuchando en la 2003. radio ahora diciendo 50 pesos no te compras ni un caramelo, pero claro, no teníamos la inflación de ahora, ¿no? No, para nada. 50 pesos año 2003. Era poca guita, pero bueno, pero servían. Y con esa plata me acuerdo que invité a mi primera novia, o a una de las primeras novias con las que estaba en esa época, 15 años, 14, por ahí. La invité a tomar algo. La invité a tomar ¿Y vermú? No, Una chocolatada. se arrancaba temprano el tipo. No, le invité a tomar una Coca-Cola o algo así. Bueno, la cuestión era invitarle a charlar y poder compartir algo. Y bueno, o sea. Y la invité a tomar algo a ella y después me fui al ciber. Y también me acuerdo que esa plata la invertí, ¿sabes en qué? En el Messenger, en el MSN. ¿Se acuerdan del ibas MSN? al ciber a chatear. Sí. Iba al ciber a chatear para charlar con ella. Y también, bueno, de paso cañazo con mis amigos. Y también jugar al Counter también, que era otra cosa que hacía, que era un juego muy popular. Pero bueno, la plata me duró poco. Pero la experiencia me marcó para siempre. Eso lo tengo que decir. Ese día del primer laburo, entendí que no importa cuánta plata ganaste, sino lo que hiciste con la plata que ganaste. Y más aún, lo que descubrís de vos mismo cuando empezás a darte cuenta de que estás ganando lo tuyo, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, no dejé de estudiar, sabía que tenía que volver al colegio, si quería ir más lejos, lo sabía, pero esa experiencia me dio algo distinto, que fue el orgullo de haberme ganado mi plata, aunque fuera poca, y la certeza de que el mundo se abre un poquitito cuando uno se pone en movimiento. A veces el primer laburo es mínimo, tal vez es invisible para los demás, pero dentro tuyo algo cambia, porque te enseña que sos capaz, que no estás quieto, que hay algo en vos que quiere avanzar, aunque sea con pasos chiquititos. Entonces, viene por acá la mano, ¿no? Si estás por empezar tu primer laburo, o si recordás tu primer laburo, no lo subestimes, ¿eh? Capaz no fue lo que soñaste, capaz no fue lo que te cambió la vida de un día para el otro, pero tal vez sin darte cuenta fue el primer paso que te hizo cambiar de vida, ¿no? Entonces, todos tuvimos un primer trabajo, todos tuvimos un primer sueldo que tal vez no alcanzaba mucho, pero que nos hizo sentir bastante bien. Quizás fue para pagar una salida,
quizás fue para pagar la SUBE, para comprar lo que queríamos, o simplemente para demostrar que podíamos. Y aunque el monto se olvida, la sensación del primer laburo queda para siempre. Por eso te invito a vos que estás escuchando la radio y escuchaste esta historia que me tomé el tiempo de más o menos guionarte para contarte, que nos cuentes qué hiciste vos con tu primer sueldo. ¿Qué hiciste vos con tu primer sueldo si lo recordás? ¿En qué lo gastaste? ¿En qué te transformó? ¿Qué te enseñó el primer laburo? Al 1551 6051. Contalo, porque en cada historia de un primer sueldo hay algo de quienes somos, hay algo de quienes fuimos y de todo lo que podíamos llegar a ser cuando éramos apenas unos pebetes. 1551 6051. Aclaro una cosa importante. Créditos a Brian Álvarez, que fue el que me dio la idea de salgamos con el tema del primer sueldo, que es un tema que garpa. 1551 6051. Abrimos la vía de contacto. ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Algún recuerdo? Después me contarán ustedes, ¿no? En algún Con momento. todo gusto. Estuve haciendo memoria Sí. y tengo alguna cosa como para aportar. Acá es el momento, y está bueno la consigna, que los oyentes cuentan sus testimonios y sus historias. Y pasó, por ejemplo, el otro día con cuál es el objeto que es muy significativo para vos. Y ahí hubo oyentes que contaron, bueno, cosas también muy sentidas, ¿no? Y lo del primer laburo, estimo, todo el mundo se va a acordar de su primer laburo. Entonces, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Si no te acordás con exactitud, algún recuerdo seguramente tenés. Así que está buena la consigna. Con todo gusto lo comento en un ratito. Hay mensajes de oyentes Ajá. que ya nos tienen agendados, ¿cierto? Bien. Al 51 60 51. Voy así, primera tandita. Dos saludos, buenos días para José Luis. Le mandamos un abrazo a nosotros también. Qué placer no despertarte con alarma por vacaciones. Pero el cuerpo ya está acostumbrado y me levanté a la misma hora. Claro. El Reloj denominado reloj biológico, le mandamos un saludo a David también. Qué grande. Sí, es que no queda otra, ¿viste? Igual está bueno, porque cuando cambiaste los horarios, después te cuesta volver. O sea, ¿viste? Cuando salís el fin de semana, ya volver al laburo el lunes es un tema complicado, acomodarse con los horarios. Retomar, sí. Si fuera por mí me encantaría ser noctámbulo, pero ya no tengo margen, Vos digamos, para eso. tenés cara de acostarte muy temprano, no sé por qué. Nunca en mi vida me acosté temprano, jamás. ¿Jamás? No. ¿A qué hora te acostás? No. 1, 2 de la mañana. 1 de la mañana. ¿Vos, Nica, más o menos? Y depende. Yo a la noche no tengo sueño. Pará, El sábado no te me acostaste quemé. temprano. No me quemé. 2:30, 1. Ah, tempranito. Sí. Ah, está bien. Depende, ¿viste? Es que igual Como toda cosa, ¿no? el temprano o no temprano igual depende de cuántas horas de sueño son, ¿viste? ¿A Sí. qué hora tenés que arrancar? Igual a esta altura del año, o sea, lo mejor que uno puede hacer es acostarse temprano. Porque viste que baja la luz rápido, mejor levantarse temprano, aprovechar toda la luz del día. Es Pero cierto. es difícil. Es cierto. Sí. Bueno, está buena la consigna, está abierta la línea de comunicación 51 60 51 y quienes participen, ¿no? Y además que está bueno participar porque tiene que ver con compartir la mañana juntos, eso, y en el medio nosotros vamos contándote las cosas, las noticias, con entrevistas, con testimonios hasta el mediodía. También hay premio miércoles y viernes. Exacto. Todos quienes participen hoy van para el regalo del miércoles. Denucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires que ahora también está en Río Gallegos, en Alberdi, España, que tiene un desayuno para 2 personas que vamos a poner en juego el miércoles, así como también las 2 cervezas Veterna y la piseta. Al 1551 6051, la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue tu primer laburo y qué hiciste con tu primer sueldo? ¿O qué hiciste con tu primer sueldo? ¿O qué es lo que recordás? 1551 6051, son vacaciones de invierno, pero estamos acá firmes y vamos a estar acá firmes hasta fin de año, como siempre y como todos los días. Si te das una vuelta por eldiarionuevodía.com.ar a esta hora, vas a ver un título de portada que dice: bestial ataque a un hombre en su vivienda mientras dormía. Esto pasó aquí en nuestra provincia. Está con respirador artificial y el presunto agresor tenía una tobillera electrónica. Saben que se trata de un hombre de 37 años que fue brutalmente golpeado allí en su casa mientras estaba durmiendo en el barrio Malvinas en Pico Truncado, en el noreste de nuestra provincia. El agresor, identificado como Rodolfo, fue detenido horas más tarde y la víctima permanece internada en estado crítico en el hospital de Caleta Olivia. Esto está a esta hora en la portada de eldiarionuevodía.com.ar. Si empezamos a hablar de política, al menos a tirar una punta, Claudio Vidal allí en Caleta, el gobernador en Caleta Olivia, en Santa Cruz, obra que se comienza, obra que se termina, es el título destacado de nuestra web.
Junto al intendente de esa localidad, Pablo Carrizo, el gobernador inauguró la pavimentación de la avenida Tierra del Fuego. Se trata de una obra que había sido abandonada durante años y allí estuvo Claudio Vidal de visita oficial inaugurando esta obra. En Santa Cruz, obra que se comienza es obra que se termina, y esta obra tan emblemática para los caletenses es un claro ejemplo de lo que pasa cuando se gobierna con seriedad y compromiso. Quiero felicitar a Pablo, se refiere al intendente Carrizo, y a todo su equipo por asumir este desafío. Hoy los vecinos ven que cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, los resultados llegan. En este caso, en este contexto, el gobernador, en Caleta Olivia, había estado en Lago Posadas la semana pasada, porque ahí en realidad fue el acto por el 9 de julio, Día de la Independencia. El acto central del gobierno de la provincia fue en Lago Posadas y había hecho también inauguración de obra pública, en este caso red de gas, ¿cierto? Bueno, está allí con agenda oficial en zona norte el gobernador Claudio Vidal. Acá en el centro de Gallegos hubo un incendio hace un par de días. Y está bueno contar qué pasó allí, Rodri. Porque llamó la atención. Fue el fin de semana, fue el sábado. Fue durante el sábado en la calle Mariano Moreno 400, que sería Mariano Moreno, está en un lugar que está pegadito, en realidad al fondo de un comercio que está pegado a Tránsito. La Dirección Municipal de Tránsito. Exactamente. Hay un departamento que está ubicado en la parte trasera del local, que vaya uno a saber por qué, porque todavía no se sabe bien cuál es el origen del incendio, pero que comenzó a desatarse un incendio ahí, se prendió fuego todo, y eso generó que, obviamente, en el barrio se escuchaban las sirenas, hubo mucho movimiento, bomberos, policía, cortaron la calle. Las primeras horas de la noche del sábado fue. Los bomberos llegaron rápido desde el cuartel central, investigan qué fue lo que pasó, todavía no se sabe bien qué es lo que pasó. Sacaron una mujer, le salvaron la vida a una mujer que fue evacuada en el mismo momento en el que empezaba el fuego. Tuvieron que cortar la calle, los bomberos trabajaron ahí, estuvieron bastante tiempo, pero no se sabe mucho más del origen del incendio. Solamente digo, para los curiosos, esta noticia la contamos más que nada para los curiosos, para los que, ¿qué pasó allá en el barrio Fátima? Sí, además es zona muy transitada, ¿no? Mariano Moreno 400 es muy transitada. Sí, al lado de una dependencia municipal como Tránsito. Claro. El edificio grande que ya tiene una década más o menos, ahí en la esquina. ¿Más? Sí, el edificio grande, sí. El alto. Prácticamente, sí. Una década, ¿no? Una década, sí. Hay una roticería pegadita también ahí. Sí, al lado. también. Claro, en la parte trasera de esa roticería es donde se originó el incendio, ¿no? Exactamente, ahí al fondo. Así que bueno, digo, para los curiosos, para los que preguntaban, ¿qué pasó ahí en Mariano Moreno al 400? Que sería Mariano Moreno y Estrada, exactamente, como lo decían recién, pegadito a Tránsito. Bueno, hubo un incendio, trabajó bomberos, evacuaron a una mujer, por lo que se sabe, no hay heridos, no hubo que trasladar gente al hospital. Si hubo que hacerlo, habrá sido por un procedimiento formal, pero nada más que eso. Así que eso es lo último que tenemos para contarte de lo que pasó el fin de semana, lo que tenés que saber que lo que pasó acá en la capital de Santa Cruz, que son las noticias locales, por lo menos de las más destacadas. Apuntate para enseguida, Rodri, Sí. en este GPS de títulos, un allanamiento por presunta explotación sexual, que eso también llamó la atención en los últimos días y está bueno comentarlo. Saben que en este modo de vacaciones de invierno, tenemos una agenda de actualidad importante, es decir, estamos como nutridos de noticias, pero también haciendo trabajo de producción, ayer domingo, con varios de los integrantes que vamos cruzando mensajes y demás. Por supuesto que quien está allí pensando notas todo el tiempo es Sandro Díaz, nuestro productor. Digo, por supuesto, porque es como el rol de cabecera, ¿no? Siempre tratar de pensar notas para la semana. Aún así, habiendo una agenda nutrida, se nota que hemos bajado un par de cambios en general. Es decir, hay más tranquilidad y esa tranquilidad permite también a nosotros no correr atrás de la coneja y hablar un poco más tranquilos de algunas cosas. Tengo un trabajo de archivo hecho hace un tiempito en realidad, pero que estaba esperando el momento de ponerlo al aire. Y quizás sea esta semana, quizás sea hoy. Es trabajo de archivo, es decir, es hacer memoria de algunas cosas. ¿Se acuerdan del policía que fue demorado por robar chocolates en Calafate? Sí. Sí. Se robó 2 chocolates. Una cosa insólita. La semana ¿cierto? pasada, creo. De hecho, la semana pasada. El Anónima sí, fue. exacto. El Anónima. El fin de semana anterior en Calafate. De hecho, un alto mando policial. Eso comisario. era lo más curioso todavía. Charlando de todo un poco ese día,
Vos, Nica, dijiste, pero acá el asunto es que trascendía, que ese hombre tenía antecedentes poco felices que adentro de la fuerza se conocían. Entonces vos decís, acá al final el que se la manda muchas veces terminan trasladados a cualquier otro lado, castigo, etcétera. Sí. Y usaste el término maldita policía, Sí. hablando de cosas más delicadas. Sí. Cuando dijiste ese término, me acordé de algo. Si hablamos de las cuestiones policiales más pesadas en términos de violencia institucional, en Santa Cruz el foco está sobre todo en la ciudad de Caleta Olivia, Sí. entre los años 2020 y 2022. A mí me pasó por trabajo que tuve anteriormente. Yo hacía el trabajo de comunicación política e institucional con el ex diputado Fati Oliva, de Encuentro Ciudadano. En el año 2022 vino aquí a la provincia un comité que se llama Comité para la Prevención de la Tortura. Y se entrevistaron oficialmente incluso con el gobierno de la provincia, es decir, con la gobernadora Alicia Kirchner. Y en este caso, a mí me tocó estar cerca de esa visita a Río Gallegos, de esta comisión, porque el ex diputado de Encuentro Ciudadano había hecho una entrevista formal, e incluso todavía virtual cuando se salía de la pandemia. Y a mí me tocó, por mi trabajo, en ese contexto, de elaborar un informe. Y el informe es elocuente en términos de, comillas, maldita policía. Afortunadamente en Santa Cruz, no se habla de maldita policía en los términos, vos decís maldita policía la bonaerense. En este caso sería golosa policía. Claro, ¿no? todo empezó O sea, con una anécdota, sí, ¿no? sí. O mejor dicho, algo grave, pero que en un punto es anecdótico. Tal cual. Pero tirando de la punta de esa piola, Perdón, que no sabíamos si reírnos o llorar. La realidad era esa. Sí, era Sí, robarse 2 chocolates un comisario. absurdo. De hecho, eran 3 chocolates. 3 chocolates fueron. Sí, eran 3. Semi-amargos. Un absurdo, realmente un absurdo, Sí. una cosa increíble. Bueno, nada, me quedó eso dando vueltas en la cabeza. Y me puse a hacer trabajo de archivo, que en realidad es trabajo propio que ya tenía hecho. Y tengo algo para compartir hoy. Porque hay un caso de esos que a mí me pasaba como oyente, que lo sabía acá, en este programa. Acá, Juli Quirós, vos estabas al aire, Nica, también, pero recuerdo que Juli tenía un vínculo más cercano con Brenda. Brenda es una chica jovencita de Sí. Caleta Olivia, hermana de Rodrigo Curaqueo, Sí. un jovencito que murió dentro de una comisaría de manera absolutamente sospechosa. Vos hacías esas notas, Nica, ¿cierto? Ujú, sí. Con Juli Con Quirós Juli, aquí al aire. Sí. Bueno, Fue uno de los primeros casos de esa violencia institucional o de hechos no esclarecidos también, porque nunca se esclarecieron. exacto. Y todo indica que fue un homicidio. Sí. Para decirlo de manera contundente, todo indica que fue un homicidio. Pero vieron que lo que pasa es una desgracia, ¿no? Pero pasa que hay hechos muy poco felices que terminamos recordando como efemérides. Es decir, Sí. se cumple un aniversario de tal cosa y son cosas para las cuales no se ha hecho justicia. Creo que el trabajo de archivo va a Sí. ayudar a hacer memoria, que no es poco, a Claro. recordar algunas cosas. Y ahora que estamos más Sí. o menos en modo vacaciones de invierno, la agenda un poco más tranquila. ¿Vieron cuánto hablamos de educación los últimos 15 días, chicos, Sí. no? Digo, por cómo terminó el primer semestre educativo en las escuelas y punto de confrontación muy alto entre el gobierno y en este caso el gremio. Digo el gremio porque es uno en particular, ADOSAC. AMET no estuvo con tanto ruido, el otro gremio de los docentes, en las últimas semanas. Bien, estamos un poco más tranquilos por el modo de vacaciones, pero por ahí va la cosa. ¿Ibas a decir algo más, Nica? Respecto a eso del caso de Chico Curaqueo, Mm. de declaraciones que en su momento hizo su hermana, y después de otro caso más, y en ambos casos, que son de Caleta Olivia, Sí. coincidían en esto, en la provocación que muchas veces ejercían en las recorridas los policías hacia los jóvenes en distintos barrios de Caleta Olivia. Es muy pesado el vínculo entre policías de la provincia y Ujú. pibes en barrios en Sí. Caleta. Muy Ujú. pesado. Hay Sí. zonas realmente muy, muy heavy. Mira, te lo voy adelantando. Dale, Fueron tres casos de muertes adentro de comisarías en un año. claro. 7 de abril del 2021, Rodrigo Curaqueo. Sí. 31 de diciembre de 2021, Santiago Díaz. 9 de junio de 2022, Jeremías Cuenca. Después de eso viene esta comisión para la prevención de la tortura de Santa Cruz. Sacame una duda. Sí. Yo no recuerdo, no me acuerdo ahora en este momento, pero los dos de los casos tienen un mismo barrio de Caleta Olivia, Sí, ¿no? El así barrio Rotary 26. Sí, esto es es la comisaría quinta, es la del caso Rodrigo Curaqueo, que está ahí en un barrio, no recuerdo ahora el nombre del barrio, pero ahí es uno de los puntos donde más pica había Sí. entre
policía y pibes del barrio, Sí. básicamente. Bueno, a modo de adelanto, Dale. a ver si empezamos a tirar de esa piedra hoy. A mí me parece que está bueno hacer memoria de las cosas y sobre todo cuando... ¿Qué pasa acá? Que no se llegue a instancia de juicio que determine responsabilidades, que deslinde responsabilidades. Fíjense otra cosa, esto es más reciente en el tiempo. Vieron que se está hablando... A ver, la última oleada de declaraciones fue hace 20 días atrás, que el vicegobernador, el gobernador, están hablando de la justicia de Santa Cruz. Sí. Y hablando de la justicia kirchnerizada o kirchnerista. Quien lo dice más abiertamente es el vicegobernador, directamente dice el Tribunal Superior de Justicia es la unidad básica más importante que tiene el kirchnerismo, lo dice así con todas las letras. Luego, si uno analiza, esto es opinión, pero trato de sintetizarlo, la verdad es que la agenda del gobierno, cuando mira hacia la justicia, es bastante desprolija. Es decir, vos no ves que haya una línea muy clara de intervención tampoco, pero hay como un ojo puesto ahí y una lupa. Bueno, en el año 2022 se estaba discutiendo, hace 3 años exactos, hace 3 años exactos se elevaba una terna para completar el Tribunal Superior de Justicia. ¿Quién elevaba la terna? El Poder Ejecutivo, porque tiene la facultad, es decir, la gobernadora Alicia Kirchner, ingresaba una nota en la Cámara de Diputados para buscar un reemplazo de un vocal del tribunal. ¿Vieron que a nivel nacional es juez de la Corte? Bueno, acá se llama vocal del tribunal porque son vocales del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ¿saben qué terna entraba? La de César Matías Neil, Marcela Ramos y Fernando Basanta. Y Fernando Basanta fue finalmente el elegido. De esa discusión, por ejemplo, se cumplen 3 años. Fernando Basanta, en poquito tiempo, era ministro de Alicia Kirchner, después fiscal de un juzgado aquí y después terminó vocal del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y saben qué está pasando, por ejemplo? La semana pasada nosotros entrevistamos aquí a Gabriela Ance. Gabriela Ance nos contó aquí al aire, charlamos largo y tendido, que ella sigue teniendo en su contra una causa judicial por intento de femicidio. Las denunciantes son Cristina Kirchner y Alicia Fernández de Kirchner por aquello que pasó en la residencia, una protesta callejera en abril del 2017. ¿Saben quién tiene en sus manos eso? El Tribunal Superior de Justicia. ¿Quién es uno de los que tiene que decidir? Fernando Basanta. Fernando Basanta era ministro de Alicia Kirchner. De hecho, era ministro no de gobierno, no era de seguridad, de gobierno. Y hasta donde sé, él se excusó de intervenir en esa causa. Lo que me parece bien, porque si vos eras ministro y después tenés que, como máxima instancia de la justicia de la provincia, como figura de esa máxima instancia, tenés que tomar una decisión, te tenés que excusar, a no ser que hagas algo, bueno, que sea demasiado flagrante, ¿no? Pero digo, se está hablando mucho de la justicia en Santa Cruz, de manera absolutamente desprolija, creo, con mucho ruido, pero haciendo memoria simplemente de ese proceso de la designación de Basanta. Se están cumpliendo 3 años. Modo vacaciones de invierno, no digo que sea tema para divertirnos, porque no es divertido, pero sí traer a la memoria algunas cosas. Y esto sí está mejor. Este va hoy, estamos adelantando cosas para la semana, este va hoy. ¿Se ve esto en cámara? ¿Alguien está en el YouTube? ¿Pueden decirme si se ve bien en cámara? Son las 10 y 20 de la mañana. Yo te tengo. Ah, sí, mira. 10 y 20 de la mañana, estamos en FM 100.9, estamos en YouTube en Diario Nuevo Día. Estimado Héctor Nica Mancilla, vos fuiste uno de los hacedores de esta publicación. Hace 8 añitos, en el 2017, esta revista, número 1 de la revista de El Diario Nuevo Día, llegaba a los kioscos. Llegaba a los kioscos del centro. Y me acuerdo porque en Tracción a Sangre, Cosa de Pueblo, con Fer Tornú, íbamos kiosco por kiosco dejando las revistas. Y llegaban los revisteros, la número 1 de Nuevo Día tiene una ironía en su título, que es no avalado por el Consejo Provincial de Educación. Era un año muy duro, sí. Y es una especie de... es una especie de currícula escolar, la tapa, con distintas materias, ¿no? Psicología, educación cívica, matemáticas, educación física. En psicología, Cristina Barisat Eibovich. En educación cívica, Juan te da de comer. En matemáticas, los números del conflicto docente. Y en educación física, la fractura expuesta del gobierno. Era un año duro, el 2017, salía esta revista hace 8 años exactos, y la traje para compartir alguna cosita en la mañana. ¿Te acordás que no te hiciste, Nícano? Me parece que es la nota del pianista. Así es. La de... creo que estoy viendo en Buenos Aires, en Matadero.
Funes, Mm. eximio pianista, tiene toda una, lo cuenta ahí un poquito en la nota, el loco Funes, fanático de Nueva Chicago. Así es, esa fue tu nota de esa revista. Sí, Hay una nota, Apuntes Rockeros, el libro de Miguel Hansich, nota de Cacho, de Claudio Álvarez, sí. que hace Impostores los jueves aquí por la noche. Bueno, en fin, se cumplen 8 años de que distribuíamos esta revista en los kioscos. Digo distribuíamos porque, como les decía, vieron que el trabajo era como entre media docena, no, un poquito más, no media docena, una decena de personas cumpliendo distintos roles y el último paso era llevar la revista al kiosco. Así que vamos hablando kiosquero por kiosquero. Ustedes eran muy chicos, pero hace 8 años había muchos revisteros, ¿eh? Ahora ya casi están extintos. Bueno, cosas de modo vacaciones de invierno. Ahora sí, volviendo a la actualidad, a las noticias de los últimos días, las últimas horas. Allanamiento por presunta explotación sexual. Sí, vamos a abarcarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo más, vamos a ir punto a punto, qué fue lo que pasó el fin de semana. ¿Vos sabés lo que son las copas? Las copas. Sí. Y ayer se jugó la final de la Copa del Mundial de Clubes, que al final no era una copa, por ejemplo. El premio era otro. Lo que es Después, trabajar por copas. Sí, prostitución. Okay. Pagar la copa es, el hombre va, la mujer le invita a una copa y esa copa es la antesala a la situación de pago por sexo. Bueno, el fin de semana, bien explicado, más claro imposible, la división de trata de personas de la policía, de la policía de Santa Cruz, hablando de la policía justamente, allanó el club nocturno La Tóxica. No sé si lo ubicás, Club Nocturno La Tóxica, en la capital provincial. Está en las calles, a ver, necesito ayuda, a ver si me pueden ubicar ahí, porque es la calle... Corrientes y Provincias Unidas. Efectivamente. Un procedimiento que se hizo el sábado a la madrugada, empezó después de la medianoche, fue un operativo claramente sorpresivo y en un horario en el cual había movimiento dentro del local, por una investigación judicial por presunta explotación sexual con sospecha de participación de menores. O sea, la policía tenía el dato de que dentro de este lugar que está ubicado en esta dirección había posiblemente menores de edad y además gente que estaba siendo explotada sexualmente. La policía llega al lugar, hace el operativo, se mete y de ese operativo quedan detenidas o demoradas, si se quiere, pero no por hallarlas culpables de ningún delito, sino porque estaban en el lugar, 2 encargadas del local y 7 mujeres que estaban trabajando. 5 de ellas eran argentinas y 2 eran de otros países. Todas eran mayores de edad. Pero en el lugar, contrariamente a lo que se creía, no había menores. O al menos en ese momento no había menores. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el dato que tenía la policía? Bueno, esto que te comentaba recién, que las mujeres que estaban en el lugar trabajaban por copas, es decir, ofrecían copas a los clientes a cambio de, vamos a hacer protocolares, comisiones, ¿no? Que esta modalidad, que es una modalidad habitual en ciertos locales que vos recién nombrabas, donde el hombre se acerca al lugar, sabe dónde está yendo, o sea, el lugar tiene la fachada de un bar, o sea, vos entrás al lugar, de hecho, en la foto de los allanamientos se ve, hay una barra, hay asientos alrededor de la barra, atrás de la barra hay tragos, hay bebidas alcohólicas y tiene toda la fachada de cualquier lugar o un bar que inclusive data, vos lo mirás y parece un bar de los 90, un bar viejo. Bueno, en ese lugar supuestamente la denuncia es acá hay una posible causa de explotación sexual. Mujeres que ofrecían copas a los clientes a cambio de lo que se decía la puerta de entrada a lo que se viene después, que sería una situación de intimidad, para no entrar en tanto detalle. Pero la realidad es que después del allanamiento no encontraron ningún tipo de coerción, no vieron ninguna persona privada de su libertad, tampoco había evidencias de víctimas de trata, pero sí, igualmente se realizó un trabajo posterior que fue darle apoyo a las trabajadoras del lugar, o sea, lo que se suponía que eran las trabajadoras, estas 7 personas de las que te estaba hablando, argentinas y extranjeras. Bueno, psicólogos e investigadores las entrevistaron individualmente a cada una,
para intentar ver, porque así se trabaja, para intentar ver si verdaderamente son víctimas de alguna vulnerabilidad, o si las están explotando, o si hay algún proxeneta detrás que les está cobrando, que las tiene retenidas en el lugar, pero no lograron sacar ningún tipo de información. Sacaron documentos, sacaron tickets, comprobantes, pero no sacaron ningún tipo de documentación. Ahora, ¿cómo sigue esto? Que es esta causa que está llevada por un juez de aquí de Río Gallegos. Bueno, sigue con el análisis de las cámaras. Hay que ver qué es lo que las cámaras del lugar le dice a la policía. ¿Qué es lo que pueden ver? Si se ven menores, si se ven clientes, qué onda con los parroquianos, ¿no? Con los clientes que estaban presentes en el lugar, que no tengan causas judiciales. Esa palabra, parroquianos. Sí, y por decirlo de una manera elegante. Parroquia, es un término muy viejo, ya muy policial ese término, ¿viste? Parroquiano. Gente que estaba consumiendo en el boliche. Sí. Bueno, ¿cierto? yo por ser elegante porque nomás. no estaban en ningún, que yo sepa, no estaban ni en un culto, ni en una misa. No había ninguna misa ahí. Sí, no era un club de lectura tampoco. No, tampoco. No, era un centro de asistencia. En conclusión, amigos, no hubo detenciones, no hubo imputaciones. La propietaria y la encargada quedaron con domicilio fijado a la justicia porque se la sigue investigando por este delito, por el delito de supuesta explotación sexual, donde también estarían involucradas menores. Y la investigación está a cargo de la supervisión del fiscal Julio Zárate. Vamos a ver qué pasa con este análisis forense, con los elementos secuestrados. Vamos a ver qué pasa si hay elementos relevantes, penalmente importantes, y cómo continúa este hecho. Pero bueno, me parece que es sabido, ¿no? Digamos que hay ciertos lugares que en la capital de la provincia funcionan como tales. ¿Es sabido o no es sabido? Es sabido. Es sabido. Bueno, digo, si bien la policía no encontró nada o flagrancia, me cuesta decir la palabra, flagrancia en el lugar, igualmente la sospecha, está bien fundada. La Tóxica se llama el bar, que está en Corrientes y Provincias Unidas, barrio Fátima, exactamente. Si te pone... Exactamente. Es tóxica. ¿Qué cosa? La Tóxica. Le pasó por Tóxica. Le pasó por Tóxica, ¿no? Antrobar. Tóxica Antrobar. 10 de la mañana, 29 minutos. ¿Les parece bien si actualizamos los datos del tiempo un poquitito? Digo, para tener una idea por lo menos de cómo está todo. Te cuento que la página del Servicio Meteorológico Nacional en este momento no está funcionando, así que... ¿Te iba a decir está caída, no? Está caída, sí. 4 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, el cielo está totalmente nublado. Hay pronóstico de una máxima de 6 y una mínima de 1. Y el cielo va a estar así todo el día. Te anticipamos que, así como lo ves ahora, hasta la noche, con la máxima de 6 grados, manejate con la humedad también, porque está bastante húmedo. Te digo que se siente bastante la humedad a esta hora de la mañana. 10:30 de la mañana en toda la República Argentina, querido. Anotemos a Katy, que es la primera oyente que participa de la consigna. Buen día, con mi primer sueldo lo que compré fue mercadería y zapatillas para mi sobrino. Recuerdo que mi hermana no tenía trabajo y era madre soltera. Recuerdo que ese día el orgullo que me dio poder ayudarla. Y ella, es decir, su hermana, lloraba. Así que bueno, con su primer sueldo, Katy compró zapatillas para su sobrino y mercadería. Es decir, cosas para comestibles y cosas de la casa. Para ayudar en la casa. Eso mismo. Viste que hay mucha gente que le ha tocado trabajar desde muy chiquitos. Es cierto. Y que les ha tocado para poder colaborar con la casa. Bueno, es tristemente cada vez más común, porque uno también a veces medio como que romantiza, ¿no? Esto de laburar desde chiquito, de laburar de los 15, 14, 13, pero detrás muchas veces no hay búsqueda de placeres banales, como en el caso de, no sé, te contaba yo que era poder invitar a alguien a tomar algo, demás, no. Estamos hablando de que son situaciones verdaderamente difíciles. Katy, anotada 1551 6051. La consigna del día de la fecha es: ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Participás por un desayuno para 2 en Nucha y también por las cervezas Beterna y La Pinta. 1551 6051, las vías de comunicación abiertas. Voy con la parte que me toca. Vos nos hiciste la pregunta hace un rato, Rodri. No sé, Nica, si vos te acordás qué hiciste con tu primer sueldo. A mí lo que me pasa con mi primer sueldo es que no era un sueldo. No era estrictamente un sueldo. Vos decís, ¿el primer sueldo es primer sueldo oficial o la primera plata? ¿Qué te por tu pagaron primer con laburo? patacones, con Lecops?
¿Cómo fue? No, en verdad es así. Sí, Yo estudiaba en un instituto de inglés, ok. donde estudié muchos años. Y me ofrecieron ser monitor, que era como profe de clases de apoyo, y a cambio mi vieja se ahorraba pagar un gran porcentaje de la cuota. Cuota que en ese momento para nosotros significaba mucho dinero y la familia andaba con una economía ajustada. Entonces costaba mucho pagar la cuota. De hecho, cuesta cada vez más estudiar, ¿vieron? A la gente le cuesta Sí. cada vez más estudiar Es costoso. fuera de la educación pública. Es decir, no cualquiera se da el lujo de estudiar hoy en día. Bueno, en ese momento, cosas de la vida, circunstancias familiares y demás, fue una gran ayuda, pero yo no veía el dinero. Es decir, era un descuento de la cuota. Entonces no es dinero que yo pude gastar. Después sí, fíjense lo que era la economía de entonces. Pero era grande el descuento. Sí, algo así como el 70% del valor de la cuota, una cosa claro, así. Claro. Y Año 2000. año 98. Qué joven que sos. 16 años tenía. Año 98, mira. Claro. Mira, sí. Y después, fíjate vos lo que era la economía entonces. Estudiando en la universidad, empecé a los 17. Viste que cuando depende qué mes vos cumplas años, empezás la universidad con 17. Sí. Sos un recontra pibito. Ahora te das cuenta de decir, che, ¿cómo con 17 años iba a la universidad? Y Naciste eras como el más antes de pibito de junio, todos. naciste. Claro, en abril. En abril. Sí. Y sabés que antes, en esa economía, estamos hablando todavía de convertibilidad previa a la crisis del 2001, se iba todo al diablo después, Sí. ¿no? Pero con 1-1. un alumno, Sí. a un alumno por 3 clases de inglés semanales de 1 hora, es decir, carga horaria de 3 horas semanales, pero es lo que corresponde más o menos para clases de apoyo, el valor mensual era de 100 pesos por todo el mes, es decir, por 12 clases, es decir, menos de 10 pesos la clase. Mucho menos de 10 pesos. Hoy en día con Pero eso no hoy haces sería, hoy absolutamente son nada. 100.000 pesos. Claro. O sea, era 1-1, $100. Algo así. Bueno, el asunto es que con ese solo dinero, con 2 o 3 alumnos, cubría todos mis gastos del mes. Absolutamente todos. ¿Cuáles eran los gastos del mes en esa época? Ponele, le ahorrás la compra del calzado, de la ropa, lo que sea, a mi vieja en este caso, o para salir con tus amigos. Es decir, tus gastos personales, llamémoslo así, y tenías dinero para eso. Pero con un alumno. A lo sumo con 3. Con 3 ni te hablo. Con 3 ya era una mensualidad donde el dinero te rendía mucho. Eres un jeque Pero estamos árabe. hablando del... claro, algo así. Sí. Bueno, esos fueron mis primeros mangos con 16, 17 años. Mira vos. Pero no era un sueldo propiamente dicho, era trabajo informal en realidad. O sea, si vos decís que es eso, es la informalidad. La Claro. informalidad que ahora reina, ¿no? Que reina en el mundo entero, ya economía de plataformas. Tal cual. Ahora ya la clase es virtual y te hacen transferencia a Mercado Pago, ya está, no es todo plataforma, digamos. Bueno, tenía un buen destino La Plata, digamos, ¿no? Sí, sí, eso sí. Le encontraste una buena... No es que saliste a laburar porque, bueno, en mi caso, viste que estaba a la deriva, digamos, ¿no? Después de haber estado... sin Habías cole- quedado libre en la escuela. En tu caso era, voy a laburar para este objetivo. Mm. Lo tenías clarísimo. Sí, y eran, Sí. eran gastos muy elementales al mismo tiempo. Que yo, comprarte una jeans, zapatillas, ropa, o sea, evitarle el gasto a tu familia, digamos, en ese caso, en contexto económico difícil. Así que ayudó un montón, básicamente. Eso. 1551 6051. 1551 6051. ¿Cuál fue tu primer laburo y cuánta plata te pagaron? O no sé si cuánta plata te pagaron, pero ¿qué hiciste con la plata que te pagaron? Pero no tiene que ser el primer laburo formal, no tiene que ser lo que vos consideres que fue tu primer trabajo. Porque laburos hay un montón, o sea, hay un montón de formas. De hecho, hay laburos de verano, o por ahí te han mandado en la casa a hacer algún trámite y te han pagado y has trabajado como de gestor, ¿viste? De la familia. 1551 60 51, las vías abiertas de comunicación. Época muy difícil, la que nombraba recién Lean, yo me acuerdo muy bien. Época complicada. Ahí había que salir a buscarse el mango, estaba complicada la cosa. Más a fines de los 90, principios del 2000. Claro, y tenemos acá, y le vamos a decir a Rodri que lo anote también, a Javier. Sí. Dice, con mi primer sueldo me compré una remera y un cinto. El resto de plata se lo di a mi vieja. Mi primer laburo fue con mi viejo en turismo. 12 años, dice, tenía. Me negrió, dice. Nunca portó conmigo por ser familiar directo, obvio. Él era el dueño, ¿no? Del emprendimiento o de la empresa de turismo. Y nos dice acá Javier, dice que compró una remera y un cinto.
El cinto se lo terminé regalando a un señor que iba caminando por la calle sosteniendo sus pantalones. Y la remera con el tiempo también terminó como trapo de piso. Es típica esa, ¿no? Bueno, gracias. Cuando le da Javier. mucho uso. Gracias, Javi. 571, los tres últimos del DNI. 571. Sí. Anotemos a Gladys también. Gladys. Le mando un beso a Gladys, que es enfermera y por cuestiones familiares la he conocido hace poquito tiempo y hacen un enorme trabajo los enfermeros. Sí, sí. Buen día, acá estoy escuchando, es una gran verdad lo que decís que de chicos empezamos a trabajar. Ella es enfermera hace 30 años, hace más de 30 años. Empecé con 12 años cuidando a mi abuela y con lo que ganaba ayudaba a mi mamá, ahora soy enfermera ya con 30 años de servicio. Mirá vos. Pero fíjate, empezó haciendo cuidado de un adulto, en este caso de su propia familia, ¿cierto? Y la marcó toda la vida. Acompañante terapéutica sería lo que se dice ahora, ¿no? En su caso, ella es enfermera aquí en el hospital, no sé dónde más trabaja, y después hacen trabajo de cuidado particular, es decir, en domicilio. Y ahí es donde entra una figura, no sin controversia, pero el punto no es la controversia ahora. Vieron que está la figura de acompañantes terapéuticos y cuidadores domiciliarios. Sí. Hay gente que está formada, es decir, gente que hizo cursos, etcétera, y hay gente que lo hace de oficio. Claro. Y hay toda una cuestión ahí de precarización laboral, encuadre legal que nunca se logró. Esto lo sé por los años que estuve trabajando en la Cámara de Diputados, que se iban a sancionar leyes que al final nunca se llegaron a sancionar. Digo, hay mucha gente laburando de eso, es lo que quiero decir, así como para decirlo rápido. Después hay toda una cuestión de encuadre, formación, antecedentes. Sí. El caso de Gladys puntualmente empezó cuidando a su abuela, y es enfermera profesional hace 3 décadas. Así que marcó su vocación. Te diría que es un caso atípico, ¿no? Esto de que el primer laburo te marque para siempre. ¿Para qué me está corrigiendo? Sí, dice, no, a una abuela, no a mi abuela. Bueno, igual como sea, ¿no? Empezó muy jovencita cuidando a una abuela. Es muy complicado encontrar a alguien de confianza para meter en tu casa verdaderamente, o en la casa de tu madre, o en la casa de un familiar, que vos confíes verdaderamente. Para cuidarla cuando las cosas no van bien, ¿viste? Como que es difícil, verdaderamente. Y ahí vale mucho la referencia, siempre, ¿no? Como en cualquier buen oficio, ¿viste? Vos decís, necesito un gasista, mira, buen gasista es tal. Pero gasista no te puede recomendar nadie. Imposible que alguien te pueda recomendar un buen gasista. ¿Por? Y porque vos le llamás a cualquier gasista que llama, perdón, no voy a generar polémica, tal vez hay un gasista escuchando y me va a recontra insultar, pero digo, vos llamás a un gasista y le decís, che, venís hoy a la tarde, sí, a las 3 de la tarde estoy por ahí, bueno, y te aparece el viernes a las 7 de la noche. O sea, tuviste malas experiencias. Pero vos conocés gasistas que te cumplan con los horarios. Sí. Claro, por eso te digo lo de la referencia, ¿viste? Pasame el teléfono, porfa, te lo pido después. Es lo que estás necesitando. Me ha pasado de hablar con gente que labura hace mucho tiempo, no sé, por ejemplo, como electricista, que labura en obras, o que conoce un montón el paño de la construcción y demás, de preguntarle, che, ¿tenés algún gasista para recomendarme? Y la verdad es que no pongo las manos en el fuego por nadie, me han dicho. Me ha pasado, pero bueno, si usted tiene un buen gasista, pásenme el dato. Está bien, y que sea matriculado en lo posible. Claro, eso, yo tampoco quería polemizar, pero en realidad esta profesión, ese oficio de gasista, es sin lugar a dudas, tiene que estar matriculado. No podés improvisar. Fíjense, cosas de la vida, muchachos. Gladys, que nos está escuchando con Alicia Alonso, que es a quien Gladys está acompañando en su tarea de cuidado. Así que Alicia también nos manda saludos. Amiga mía, Alicia. Un saludo a Alicia. Bueno, amiga mía, estuve fin de semana, estuvimos tomando el té. Me invitó a su casa, estuvimos tomando el té. Hace un montón de tiempo que no nos veíamos. Mira, no puedo creerlo. O sea, ¿vos a Gladys la conocés? La conozco hace poquito tiempo por temas de cuidado familiar. Pero es impresionante. Bueno, no sé si, perdón, a mí me emocionan mucho las casualidades. Yo sé que en un pueblo chico uno no se vuelve loco con las casualidades. Lo lógico, ¿no? Dice, mirá qué casualidad, no. Ya es como que ya lo das por hecho. Pero mirá qué loco, vos conocés a Gladys y yo soy amigo de Alicia. Que a Alicia la conocí en el consultorio de kinesiología cuando me rompí la rodilla. El año pasado. No, en el 2018. No, claro, el año pasado fue. Que ya la conté la historia. Me rompí los ligamentos, me fui a hacer la recuperación y nos pusimos a hablar de camilla a camilla. Y nos hicimos amigos con Alicia. Y es el día de hoy que seguimos charlando. Le mando un beso enorme, Alicia. Gracias por escucharnos. Se suma a la comunidad de Nuevo Día a partir de hoy. Porque le dije el otro día, a partir del lunes te mando un mensaje con el streaming de la radio para que escuches en la 100.9. Así que te sumás. Lo digo, ya
abandonás ya mismo la otra radio y venís con nosotros. ¿Eh? Sí, y lo sí, hizo. por supuesto, me dijo. Y te hizo caso. Y me hizo caso. No sé si será porque está con Gladys o si Gladys estará escuchando porque Mira, está con Alicia. No Claro, sé. Gladys es la primera vez que escribe, así Sí. que asumo que tiene que venir por el lado de Alicia. Me muero. Le mando un beso enorme, Alicia. Un beso gigante, gigante, gigante. Te quiero mucho, amiga. Chicos, vos al principio, Leandro, del programa planteaste como una suerte de cosas que han pasado en el tiempo que hay para recordar cosas, ¿no? Algunas no tan agradables, Refrescar otras... la memoria. Refrescar la memoria. Si yo te digo que hoy se cumplen 5 años del escándalo del Olivos Gate, Alberto Fernández y Fabiola siguen aguardando por sus sobreseimientos. ¿Se acuerdan? El festejo de cumpleaños en plena pandemia. Claro, se filtró la foto. Se filtró la foto. Bueno, 5 años después de judicializado el festejo de cumpleaños 39 de la entonces primera dama Fabiola Yáñez en la quinta presidencial de Olivos, tanto ella como el resto de los involucrados, junto al otrora presidente Alberto Fernández, aguardan por su sobreseimiento. Era plena pandemia y las Ujú. fotos se filtraron bastante después. Sí. Y fue un bombazo. Bombazo. Vieron que... Y días anteriores lo teníamos a Alberto diciéndonos, no, que Sí, todo, retándonos a todos. retándonos a todos. Al verso, ¿no? De hecho, qué desgraciado cómo terminó todo eso, ¿no? A un Digo presidente que se había, para la gente en ese momento, yo recuerdo, era como el abuelo de la patria, el que nos cuidaba a todos. De hecho, Claro. hubo pocos presidentes en la historia argentina que hayan tenido en algún momento una imagen tan alta como la que tuvo Alberto Fernández cuando pasó lo de la pandemia. ¿Te acordás? O sea, se hablaba en su momento de 80% de imagen positiva. Sí. Claro, O sea, los primeros meses de pandemia. Después lo mandó toda la marchanta. Pero cuando salió la foto, fue la gran decepción. Sí, sí. Esa foto de la que vos estás hablando fue lo que hizo que el gobierno se viniera a pique en Sí, credibilidad. sí, perdió, fue un punto de quiebre en la Sí. figura presidencial. Fue realmente un punto de quiebre y después, bueno, todo lo que se supo después, ¿no? Todo el episodio de violencia de género que se supo el año pasado, también con fotografías, etcétera, pero sucedido durante el mandato, ¿no? Es decir, cosas que se conocieron después muy gruesas y de hecho el viernes nosotros cerramos hablando de política nacional, el jueves se conoció que la justicia procesó a Alberto Fernández por la causa de los seguros. La causa de los seguros es que él había un broker, un tipo que tenía la vaca atada, Héctor Martínez Sosa. que es el marido de su secretaria privada de toda la vida. Y hicieron un negocio fenomenal con seguros contratados por el propio Estado. Y claro, ahora en el despoder absoluto, Alberto Fernández es investigado y es procesado. Y él el viernes, nosotros comentamos esa noticia el viernes porque estaba en las tapas de los diarios porteños. ¿Cuál fue la defensa de Alberto Fernández? Es me persiguen por peronista. Y es tan patético, digamos, viendo los antecedentes, que insisto con esa palabra, patético. Es triste realmente que haya pasado todo lo que pasó en torno a, bueno, quien fue presidente, ¿no? Realmente fue presidente. Sí, Hay más mensajes de oyentes, en un ratito vamos con eso. Dale. Pero vuelvo a la agenda periodística. Voy a desarrollarlo ahora porque si no es como prometer y no desarrollarlo nunca. Esto es pesadito, pero es para hacer memoria, pero hay, creo, cuando las cosas no se revelan, o mejor dicho, no llegan a una conclusión limpia que uno pueda sacar cosas en claro, creo que caben las preguntas. Es decir, una buena pregunta de algún modo echa luz o te ayuda a pensar algunas cosas. Y hay cosas para las cuales al final de este relato hay preguntas. Esto es un trabajo de archivo, vale decir, no es una cosa que haya pasado en estos días ni nada. Estábamos hablando semanas atrás por una cuestión tragicómica, que era que un policía, un comisario, fue detenido en la anónima de El Calafate por robar 3 chocolates. Y cuando leemos la nota de Señal Calafate, que la toma el diario Nuevo Día, y resulta que era un comisario problemático hacia dentro de su trabajo. Y ahí, hablando de todo un poco, salió la figura de maldita policía. Claro que un policía que roba 3 chocolates no es maldita policía, sino que era una serie de comentarios que íbamos haciendo. Golosa policía. Golosa policía en ese caso. Acá en Santa Cruz, en el año 2022, de hecho esto fue en septiembre del 2022, y luego se extendió hasta primeros meses del año siguiente, 2023, estuvo un comité que se llama Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Este comité hace monitoreo, control y seguimiento de lugares de detención. Tiene facultad para ingresar sin avisar a establecimientos penitenciarios, comisarías, alcaidías e instalaciones de las fuerzas de seguridad,
para entrevistarse con las personas privadas de su libertad y comprobar condiciones de vida y el trato que reciben. Pues bien, todavía saliendo de la pandemia, desde esta comisión y a través del Parlamento Patagónico, que reúne a legisladores provinciales de distintas provincias, empezaron a tener contacto con Santa Cruz. Y concretamente en Santa Cruz, meses después de esta fecha que estoy refiriendo, 2022, terminaron entrevistándose con la propia gobernadora en Casa de Gobierno. Es decir, fue algo oficial, quiero decir. Es decir, de visitas oficiales. En ese contexto, en el marco primero del Parlamento Patagónico, por un diputado que conocía a otro diputado, etcétera, llegaron a conocer qué pasaba en Santa Cruz con lo que paso a relatar. ¿Qué pasaba en Santa Cruz? Casos muy sospechosos de muertes en comisarías. ¿A quién contactaron? ¿Con quién se contactaban? Con el exdiputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel Fati Oliva. Fati Oliva, por una serie de presentaciones en la Cámara de Diputados, había seguido estos temas. Perdón, te hago un paréntesis. Sí. Que una persona muera dentro de una comisaría no es normal, digamos. En absoluto. Por más que porque también se le resta importancia, pero uno tiene que pensar que se supone que esa persona está aislado, recién detenido, que todavía le falta, está en el primer paso de un proceso judicial que va a durar un montón de tiempo, y que aparezca ahorcada en su celda no es algo común. Digamos, absolutamente. Nadie, digamos, comete un delito y después se suicida. Es algo verdaderamente... De hecho, hay muchas investigaciones. Perdón que me metí ahí, pero me parece importante aclararlo, porque uno dice muerte en comisaría, pero hay que explicar un poco cómo se dan las cosas, cómo se dan esas muertes. Y ahora, Rodri, son sospechosas. Absolutamente. Y cuando vaya a lo puntual, sí, vas a ver el detalle de esto que vos estás contextualizando. Sí. Porque es concretamente lo que estás diciendo, pero con nombre, apellido y casos puntuales. Pues bien, en aquel año entonces había pedidos de explicaciones, que es lo que se llama proyecto de resolución, que es cuando vos haces desde una legislatura un pedido. No tiene fuerza de ley, pero sí carácter de pedido. Esto lo planteaba el exdiputado de Encuentro Ciudadano. Yo trabajaba ahí, por eso tengo esta información y este recuerdo, ¿no? Porque lo seguí muy de cerca. De hecho, por mi laburo de prensa, el relevamiento, lo que se llama clipping de medios, es hacer un sondeo de medios. En mi caso era tarea diaria. Entonces iba siguiendo muchos medios de Caleta Olivia y lo que se publicaba allí. Bueno, voy a hacer un raconto cronológico. Y hay entre abril de 2021 y junio de 2022, fíjense, abril 2021, junio 2022, es decir, 1 año y 2 meses. Sí. Hubo 3 hechos muy resonantes en Caleta Olivia, absolutamente resonantes. Uno fue muy abordado aquí en esta radio, lo comentábamos más temprano. En este programa, años atrás, Juli Quirós con Héctor Nica Mancilla y con Fer Tornú hacían muchas entrevistas por el caso de Rodrigo Curaqueo. ¿Qué fue el caso de Rodrigo Curaqueo? El 7 de abril de 2021, este jovencito, Rodrigo, apareció ahorcado en un calabozo en la comisaría Quinta de Caleta. Ahí había sido alojado en carácter de demorado ese mismo día. ¿Y saben por qué fue demorado este chico? Por un altercado con su mamá, es decir, una pelea intrafamiliar. Nada extraordinario, una pelea intrafamiliar. El chico termina demorado en la comisaría y alrededor de 12 horas después de la detención, un grupo de agentes de policía de esa comisaría, la comisaría Quinta de Caleta, le avisan a la mamá que su hijo, que Rodrigo, se había suicidado esa tarde en el interior del calabozo donde se encontraba alojado. Desde un primer momento y al día de la fecha, la familia de la víctima denuncia que la muerte de Rodrigo se trató de un homicidio y en su momento llevan una acción penal. Yo recuerdo entrevistas que han hecho acá, la última que recuerdo, pero estoy ahora sí apelando a la memoria. Esto que tengo lo tengo escrito delante de mis ojos. Recuerdo, Nica, una entrevista a Brenda, la hermana de Rodrigo, que estaban haciendo una feria de empanadas para simplemente poder pagarle a un abogado y que ese abogado pudiera mantener viva la demanda judicial. Esto te estoy hablando 2023. Es decir, unos meses después del fallecimiento de su hermano dentro de la comisaría. Sí, y también, si no, yo mal no recuerdo, era que infortunadamente al cuerpo de Rodrigo lo llevaron a la morgue de Puerto Deseado. Así es. Todo un desaguisado, toda una mala situación, pobre familia, ¿no? Y de todo esto todas estas penurias que ha tenido que pasar la familia de Rodrigo, los familiares, ¿no? En un contexto donde
Nunca se esclareció nada tampoco. 7 de abril de 2021, ¿de acuerdo? 7 de abril de 2021, caso Rodrigo Curaqueo, que tuvo mucha cobertura porque la familia se encargaba de hacer marchas en el centro de Caleta, que ustedes saben que en Caleta es marchar al Gorosito, que es como acá ir a Kirchner y San Martín, al mástil. Pues bien, eso fue 7 de abril de 2021. Ese mismo año, 31 de diciembre de 2021, Santiago Díaz es un muchacho que muere afuera de una comisaría y presuntamente se infartó cuando intentaba fugarse de la comisaría segunda de Caleta. Esa fue la versión de los agentes de policía que intervinieron en la situación. Sin embargo, y esto fue público, muchachos, no es una investigación periodística, no es nada en secreto. Se infarta en una comisaría Santiago Díaz el 31 de diciembre de 2021. En este caso en otra comisaría que es la segunda de allí de Caleta. El jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía de ese entonces, el comisario Pablo Rodríguez, dijo públicamente, horas después, que, comillas, el efectivo que cometió el hecho deberá rendir cuentas a la justicia. Y vos decís, pará. Hablaron de un infarto, que se había infartado intentando la fuga, claro. Y acá un alto comisario, el comisario jefe de la Unidad Regional Norte, dice el efectivo que cometió el hecho deberá rendir cuentas a la justicia. Todo ¿qué sucedió? Raro, un pibe de 25 años, un infarto, 25 años, un infarto. ¿Qué sucedió? Sí. La autopsia preliminar que ordenó la justicia determinó que este muchacho, Santiago Díaz, había muerto por asfixia mecánica. Y luego trascendió a través de los medios en los días siguientes que hubo agentes de la policía de esa comisaría que habían acusado a propios compañeros en sede judicial de haber ocasionado la muerte a Díaz. Acá se abre un interrogante. ¿Ustedes saben cómo llegó esto? A ver, digo, ¿alguien sabe si esto terminó en instancia de juicio? ¿Si hay personas condenadas? ¿O qué pasó? No. Por eso digo, hablamos de cosas en Santa Cruz como efemérides. Es decir, este 31 de diciembre hagamos un programa en el cual contemos que el 31 de diciembre de 2021 pasó esto. Y vos decís, ¿qué pasó con la justicia? ¿O a dónde llegó eso en las instancias institucionales? Que se deben tramitar. Siempre queda la pregunta, nunca la respuesta. Por eso digo el valor de hacerse las preguntas. A veces no tenemos las respuestas para las cosas, sí. Pero haciendo la pregunta adecuada, uno puede al menos hacer de mínima ejercicio de memoria. Entonces, abril 2021, diciembre 2021, junio de 2022, el 9 de junio de 2022, Jeremías Cuenca fallece en el interior de la comisaría cuarta de Caleta. Es decir, son 3 comisarías distintas además. ¿Qué pasó con este muchacho? Apareció ahorcado con una media y un barbijo. 28 años. Media y barbijo ahorcado. Se encontraba alojado luego de haber sido detenido horas antes por cometer hurto en la vía pública, es decir, un robo en la vía pública. Y lo que fue muy sospechoso entonces es que con una media y un barbijo te puedas suicidar. Es decir, que finalmente logres colgarte, perdón, la figura es espantosa, ¿no? Pero es eso, es eso lo que se decía. El procedimiento, puedas hacer el procedimiento. Bueno, esto pasó entre abril de 2021 y junio de 2022, y de los 3 casos, si vos decís qué pasó al día de hoy en instancia judicial, poco se sabe. Yo sé que es pregunta para otro momento, no para otro momento, pero para cuando hablemos de justicia. Una gran cosa que hay que revisar en la justicia de Santa Cruz es por qué los jueces y fiscales se excusan diciendo que no hablan sino a través de sus fallos. Ese es un asunto que creo bien vale la pena ser revisado. ¿Por qué no tienen que dar respuesta a la ciudadanía? ¿Por qué nunca tienen que dar explicaciones? ¿Por qué no se someten a entrevistas? ¿Por qué no hay comunicados oficiales? Lo tenemos absolutamente naturalizado. Pero creo que es un buen ejercicio decir, no tiene que ser toda la vida así. No solo un fallo judicial termina siendo escrito solo para entendidos, es decir, que si no sos abogado no entendés un pomo, es decir, un lenguaje encriptado, sino también la falta de respuestas a la comunidad, creo yo, no está bien. Y parece una pregunta random, ¿no? Sí. Como aleatoria. Pero quiero hacer el punto ahí, porque tanto que se habla de la justicia de Santa Cruz en términos de cuestionamiento, que comparto, pero digo,
¿Por qué ningún fiscal que tenía estas causas debió dar respuestas públicas de cómo avanzaban? Pasan los años y no pasa nada. Vos sabés que es un fenómeno, entre comillas, vamos a decirle fenómeno, irónicamente también, que se repite en otras provincias, esto que vos comentás. Esto de que la principal causa de muerte bajo custodia estatal, es decir, las personas que tienen que velar por vos son los policías que te están deteniendo, la principal causa de muerte en Buenos Aires, por ejemplo, dentro de las celdas de las comisarías, es el ahorcamiento. Y hay un procedimiento, vos decís, claro, es verdad, los jueces dicen que no hablan sino mediante sus fallos. Pero hay un procedimiento, hay un protocolo, que es un protocolo internacional, Se te sacan que cuando la exige persona es detenida. que las personas, cuando están detenidas bajo custodia estatal, Ujú. tienen que, se tiene que investigar, cuando mueren bajo cuando mueren mientras están detenidas bajo custodia estatal, se tiene que cumplir un protocolo, que es el protocolo de Minnesota. Que es un protocolo que dice, vos una muerte adentro de una comisaría la tenés que investigar de tal y tal manera. Y también hacer ciertas preguntas, como por ejemplo si la persona tuvo o no tuvo alguna vez algún indicio de suicidio, si tuvo problemas psiquiátricos. Y además, fíjate vos los casos, no estamos hablando de pibes de 25, 28, 21, digo, gente joven que se suicida después de haber cometido un delito es verdaderamente, digamos, Sospechosísimo. sospechoso. Es así. Aparte, Sí. la sospecha radica porque uno sabe cuando una persona cae demorada en una comisaría, muchas veces, esto contado por gente que le ha pasado por esas circunstancias, te hacen sacar el cinto, el pantalón. Claro, sí, y los cordones de la zapatilla. Exacto. Claro, exactamente. No puedes tener nada. Por eso fue muy llamativo este suicidio, presunto suicidio, con una media y un barbijo. Claro. ¿No? De la última muerte adentro de la comisaría, de la que se tiene registro, al menos en Caleta Claro. Olivia, 9 de junio de 2022, Jeremías Cuenca. No quiero ser más explícito todavía lo que fue, digamos, medio y barbijo. ¿A usted le parece que es suficiente para sostener un cuerpo? Digo, al punto de asfixiarlo y terminar matándolo. A mí me hizo, Sí, me quedó picando cuando vos, Nica, usaste la figura de maldita policía la semana pasada, y sabés que en mi caso, también mi laburo era otro, digo, yo no estaba en un micrófono en radio, pero sí hacía un trabajo en este caso de relevamiento y de comunicación política, la referencia que hacía antes, ¿no? Pero sabés que ahí también me pasó, viste, cuando vos haces una comunicación pública, planteas, bueno, ¿en qué términos se plantea esa comunicación? Ahí pensé en la figura de maldita policía como riesgo, ¿no? El riesgo de que se convierta en una maldita policía cuando no hay límites a los excesos, en este caso abusos institucionales. Y cierro con esto. 20 de junio de 2021, por suerte en Gallegos, toquemos madera, no son hechos del mismo tenor. Pero digo, casos que fueron muy resonantes acá, solo para hacer memoria. 20 de junio de 2021, el enfermero Sebastián Barrientos, golpeado brutalmente por personal de tránsito y policías de la comisaría Sexta, cuando se dirigía a su casa luego de cumplir jornada laboral en terapia intensiva, la terapia de COVID en la pandemia. Plena pandemia, sí. Además que paradójico que salía de atender enfermos de COVID y además eso está filmado. Hay videos. Y hay una cosa que fue muy, muy impresionante en ese entonces. Horas después de este hecho, se corroboró que el enfermero Barrientos tenía una fractura de vértebra como consecuencia de la golpiza recibida dentro de la comisaría. Y dio detalles además de un trato humillante adentro de la seccional con claros signos de xenofobia. Hubo una marcha por este muchacho. En realidad era un contexto de reclamos más amplios. Y cuando llega la marcha a la puerta de la jefatura de policía, que está a la vuelta de la Casa de Gobierno, este muchacho no podía caminar. Lo tuvieron que llevar en andas y directamente no podía pisar. Cuando se le hacen los estudios resulta que estaba fracturado. Por eso no podía pisar. Fíjate vos, ¿no? Salía de laburar de la unidad de terapia intensiva, la agarra policía de tránsito. Y en este caso termina en la comisaría Sexta y le dan una pateadura que se va a acordar toda la vida. Nos apunta Fue Juli. tránsito del municipio, fue. Era municipal, dije policial, ¿no? Perdón, tránsito municipal. Después intervino en la Después interviene en la comisaría Sexta. Sí. Nos apunta Juli Quirós otros casos. Jorge Javier Astorga. Sí, acá lo tengo. Dice Gustavo Jerez también. Sí, el caso de Gustavo Jerez. Sí, en zona norte también. Claro, es así, mirá. Caleta, ¿no? Sí. Claro, yo el raconto que hice recién es de cómo hubo 3 muertes en un año en 3 comisarías distintas de Caleta. El caso de Gustavo Jerez es la precuela de todo esto. Allá por el 2016-2017, este muchacho muere dentro de una comisaría en Caleta Olivia.
Sí. Ese es el primer caso. Después pasan varios años y vienen nosotros. Y el caso de Javi Astorga es Comisaría Sexta de Río Gallegos, 2 de mayo de 2020, es decir, pleno aislamiento de la cuarentena. ¿Qué pasó? Fue brutalmente golpeado, sufrió fractura de mandíbula, golpes en todo el cuerpo y fue muy, muy denigrado por su condición sexual. En este caso, el joven Javi Astorga. Hay un video muy bueno que hizo Nuevo Día. Lo hicieron acá, ustedes muchachos, lo hizo Tony Villanueva, un informe sobre este caso con el testimonio de Javi Astorga. Simplemente estamos haciendo memoria. Lo más grueso es lo que comentábamos de Caleta Olivia y hacemos memoria porque es necesario hacerlo, no olvidar las cosas, más aún cuando nunca se hace justicia. 15 51 60 51, amigos. 15 51 60 51, abiertas las vías de comunicación. Qué lunes que tenemos, ¿eh? Mirá que hay que ponerle onda este lunes, ¿eh? Hay que ponerle onda este lunes. Está completamente nublado el cielo, verdaderamente, ¿eh? Si va a ser un lindo día, va a depender de vos. Porque yo te anticipo que el cielo va a estar nublado por lo menos hasta la noche. Es lo que indica la información que tengo acá enfrente de mis ojos. 4 grados la temperatura. Te digo, si tenés que salir a caminar, hacer un trámite, estás de vacaciones, te da un poquito de fiaca. Mirá, yo salí temprano y concuerdo con muchas otras personas también, como por ejemplo Nica Mancilla, que no está tan feo como parece. Viste que a veces uno abre la ventana y dice, no salgo ni loco. Bueno, pero en este caso hay 4 grados, no hace tanto frío, la máxima para hoy es de 6 y la mínima de 1, pronóstico de un cielo que va a estar parcialmente a totalmente nublado de acá hasta la noche. 15 51 60 51, están abiertas las vías de comunicación, hay mensajes, 15 51 60 51, amigos y amigas que están participando con la consigna del día. Mucha gente se enganchó, que dice, che, yo me acuerdo de lo que hice con mi primer sueldo. Yo me acuerdo que mi primer sueldo fue destinado a tal o cual cosa. Me acuerdo que no me quedó otra que salir a laburar. Porque, a ver, una cosa es o estudiás o trabajás, porque tenés a alguien en tu casa que te banca, tu viejo, que sabes que el plato de comida lo tenés garantizado. Y otra cosa muy distinta es salir a laburar porque la cosa está complicada, porque no hay plata, porque si no, la familia no llega a fin de mes, que es una realidad que se viene dando cada vez más. Y la difícil tarea de los pibes hoy por hoy, en Santa Cruz, como en otras provincias, pero en Santa Cruz se nota mucho también por la falta de empleo privado, de encontrar un primer laburo. Así que, hablando un poquito de todo, metiendo un poquito de cada tema, recordábamos al principio del programa, Lean decía recién, recordaba su primer trabajo, recién yo te contaba el mío. Nos gustaría que nos cuentes el tuyo, digamos. 15 51 60 51. ¿Cuánta plata cobraste? ¿Te pagaron en efectivo? ¿Te pagaron en patacones, en Lecops? ¿Te hicieron un descuento? ¿Cómo fue tu primer laburo? ¿Y qué hiciste con esa plata? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste de joda? No pasa nada. Nadie te va a criticar. Nadie te va a criticar. Laburaste como descargando camiones como Brian Álvarez, que fue su primer laburo. Mirá vos. Descargando camiones y ahora acá, operador. Fíjate vos, el primer saltito. Pero hay una cosa. No quiero ser muy intenso con este tema, pero vos sabés que mi viejo me decía cuando era chico que la voluntad es algo que se trabaja todos los días. Y en el laburo uno ejerce eso todos los días. Ejerce la voluntad, la disciplina, ¿no? Qué importante que es un primer laburo a la edad adecuada, cuando uno es pibe, cuando uno es chico, en el momento justo, para después tener una vida medianamente ordenada, saber que tenés que cumplir horarios, que tenés un jefe, que ese jefe te baja línea, que vos tenés que hacerle caso. Viste que cada vez más cuesta que los chicos den bola. Son, digamos, la disciplina, la voluntad, salir a laburar y demás. Eso empieza desde muy chico. Contanos tu historia. 15 51 60 51, las vías de comunicación abiertas, arriba el día hasta las 12 y moneditas en la 100.9. Vestite de verde, amarelo y acompañanos. Estamos con vos. Vamos con mensajes que tenemos un combo de oyentes que participan por la consigna y oyentes que opinan de los temas que estamos hablando. Soy Fabiana. Eso de la policía y personajes en Caleta es de toda la vida. Me acuerdo que allá por el 82 había un violador que acosaba a las mujeres de las policías cuando estaba de guardia. Y después, allá por el 2008-2009, había barrios que no podía entrar la policía. Y unos menores te cobraban peaje, otra que los famosos trapitos. Fíjate Sí. vos, 2008-2009, ¿no? Sí, sí.
Buen día, gracias por el regalo. Che, pará, ¿qué regalo? ¿A quién le hicimos un regalo? Hoy es mi cumple, ¿puedo pedir un tema de Depeche Mode? Este mensaje es de Raúl Bryan, ¿cierto? Dice, mi primer laburo, anotemos a Raúl. Raúl B. Corta 689. ¿B corta cómo? 689. 689. Los Piojos. Mi primer laburo de cadete en una agencia de turismo. Tenía 17 años. Estaba estudiando en la ENET número 1. Con el primer sueldo me compré algo para la casa. Apa, bien ahí, ¿eh? De cadete. De cadete. O lo que en Buenos Aires le dicen el che pibe. Che pibe, tráeme esto. El che pibe. El che pibe. En una agencia de turismo. ¿Vos fuiste che pibe alguna vez? Sí. ¿Sí? La pasantía de la universidad te diría que es un che pibe, es que lo hice en el U14, igual aprendí un montón, estuvo bueno. ¿Vos, Nica, fuiste che pibe? También, sí. ¿Y cómo te llevaste con el che pibe? Bien, porque había respeto. Había respeto. Sí. Pasa que cuando arrancás con un che pibe, No, pero no te dicen, che, pibe, tráeme eso. tráeme esto, Sí, o sí. por favor, Sí. ¿no? Sí. Ahí va. Y después nos apunta Raúl, después de recibirme, estudiando en la UTN, en la radio FM Láser, tuvimos un programa con un compañero. Mira, Che, acá nos están pasando teléfonos de gasista. Colega. ¿Vos qué necesitabas? vengan. Gasista, yo conozco uno que siempre Sí. cumple. O te dice, no voy a poder ir. Ok, pasámelo después. Es caro, pero es el mejor. Y nos apunta, enseguida te reenvío el contacto. Me gusta cuando dicen es caro, pero está bien. O sea, sabe lo que vale. Yo prefiero que me cobres un poco más y no que me chamulles. Y que me digas, voy a ir a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6 y a las 7 de la noche estoy tapado con 5 frazadas porque no llegó el gasista. O tenés un problema con el termotanque, lo mismo. Dale, acepto, ¿sabes qué? Además de la consigna, Ajá. vengan teléfonos de gasistas. Ya mismo, que lluevan los teléfonos de gas. Dame gas. Dame gas. 1551 60 51. Dice Alicia, buenos días, no sé de qué estaban hablando, recién regreso a casa, trámites, ¿qué hacen? Mis saludos, no los pude escuchar hoy. Claro, le contamos a los oyentes que el primer mensaje que nosotros recibimos casi todas las mañanas es de Alicia. Y hoy está prácticamente excusándose de por qué no lo hizo. Le mandamos un beso. Es que estaba de trámites. Ahora Y bueno, tenemos- se enganchó ahora hace un ratito. Tenemos dos Alicias ahora. Se sumó Alicia Alonso y la Alicia original. Claro, la original que además nos trajo cosas para compartir el otro día. 1551 60 51. Acá me llegó un mensajito también, uno más. Con mi primer sueldo me compré una PC en la galería, dice. ¿En Galería Jardín? Mm. Puede ser, me pregunta. No sé si Galería Jardín. Por nombre no la saco. Galería Desconozco. Jardín. ¿Galería Jardín? No tengo No, ninguna. capaz que te dice a vos, en Capital. Ah, puede ser, no sé. Ahí en Florida, la base, donde hay una... Galería había Jardín me cosas- suena medio Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, por eso, acá no me ubico Galería Jardín. Entonces se compró una compu. Se compró una computadora, bueno, buen sueldo tuviste, amiguito, porque... Igual antes no eran Sí. tan caras. ¿Sabés qué? Haciendo memoria, cuando vos me preguntaste por el primer sueldo, Sí. uno de mis primeros sueldos, llamémoslo oficiales, recuerdo haber comprado la compu. Compu de escritorio. Una Pentium 1. 2007, no, fui tardío para las compus. Sí. O sea, ya todo el mundo tenía compu y en mi caso me la compré, o todo el mundo, digo, mucha gente, en mi caso la compré en 2007 y no era imposible de pagar como casi todo es imposible de pagar ahora, digamos. Lo hacías en cuota y lo financiabas bien. Sí, sí. No se te iba el sueldo en una cosa, que es el problema que tenemos ahora, ¿no? Se te rompe el auto y te fundiste 3 meses, digamos. Fundiste Accedías- tu economía 3 veces para arreglar una cosa. Claro, pero vos accedías a la computadora, no era tan difícil de pagar o se podía pagar, pero el gran problema después era pagar internet, que salía un huevo y la mitad del otro, pagar internet. O sea, porque te conectabas a una página 2 minutos, era por teléfono. No sé si acá en Gallegos habrá sido por teléfono en algún momento. ¿Qué cosa? Internet. Sí. Bueno, Sí, pues o estaba sea, el servicio que tenía la Telefónica. que era... Me va a salir el nombre ahora. el servicio algo SL, algo así, ¿no? Como unas siglas. Pero, viste que te llamaban, encima te mandaba al frente. No sé, en mi caso con mi mamá, por ejemplo, que nos prohibía conectarnos a internet, cuando te conectabas y llamaban por teléfono a la casa, hacía Ah, sí. como, y te mandaba al frente el ruido. O sea, no había manera de caretearla. Después llegaba la cuenta, ¿no? Sí, no me puedo acordar cómo Sí. se llamaba. El servicio de Telefónica. Que lo tuve hasta hace No tanto. 6, 7 años. Sigo al trote con mensajes, Dale, así dale, hacemos dale, un dale. bloquecito. Decía que es un mix, ¿no? Entre los temas de actualidad más la participación de oyentes por la consigna. Nos apunta David, los ahorcados en comisarías tienen 2 explicaciones. Palizas por parte del personal policial, tomas o llaves inmovilizadas sobre el cuello,
Yo tengo mi opinión, pero dicho de manera más objetiva es que no hay ninguna profesionalidad. También podemos ser malos y pensar que esa es la función de la policía, torturar en las comisarías. Mi primer sueldo, nos apunta Fabiana, fue de docente en el año 97. Fui y salí con mis hijos y nos compramos los helados en la heladería Tito y después ropa. Conste que estaba casada y había otro sueldo en casa. Claro, se podía dar esos gustos. Digamos. Qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. Qué lindo. Saliste a comer un helado y compró ropa también después. Claro, con sus hijos. ¿Qué más? Que hoy, perdón, son cosas que hoy no se pueden hacer casi, te diría. Y comprarse una pilcha nueva y irles a tomar un helado. Sí, en cuotas con tarjeta de crédito, ¿no? Es la pilcha nueva. Romina 592, sí. Anotemos a Romina. Buen día. Romina. Speedy Speedy era el servicio de Telefónica. Juli. Ahí está, 592. Es cierto, Speedy. El médico en los sueños. Romina 592. Sí. Buen día, con mi primer sueldo en blanco me compré sillones y en efectivo. Era la primera vez, después de muchos años, que compraba algo nuevo. Todos los muebles eran regalos de la familia. Mirá qué cómoda. Se compró un sillón. Nuevo. Y en efectivo. Sí. En efectivo. Eso es lo que decís, que hoy en día es imposible de hacer para la mayoría, ¿no? Hola, soy Maricel. Sí. A Maricel le cambié el nombre las veces anteriores. Aprovecho a disculparme de nuevo hoy. ¿Maricel o Marciel? No, Maricel. Maricel. Maricel con C. Ok. Que tengan un lindo día. Saludos a mi hijo Rodrigo y saludos a Nica. Ah, me parecía esa Maricel conocida. ¿La conoces? La mamá de Rodri. Ah, la mamá de Rodri. ¿De Rodri, nuestro Rodri? Sí. ¿Nuestro Rodri Poloni? Sí, exactamente. Mira vos. Ah, Maricel okay, Brunet, Maricel Bruneto. Yo diciendo mal el nombre de tu vieja, Rodri. Me podrías haber corregido la vez pasada. No dijo nada, ¿eh? No dijo nada. La flaca, más conocida como la flaca. Ok. Un beso grande para Maricel. Un beso grande a Maricel. Qué grande. Tenemos un audio, ¿cierto? Allí lo pone Brian desde los controles. Esto tiene que ver con la consigna. Y al regreso del audio hay más mensajes de oyentes. Hola, buen día. Mi primer trabajo fue como niñera. ¿Y en qué gasté mi primer sueldo? En ropa. También quería, no me significó tanto tampoco, no es que yo dije, ay, bueno, ahora me puedo mantener sola, qué sé yo, no, la verdad que sí tenía un lema que era, bueno, ¿para qué trabajo? Entonces agarraba por ahí y me compraba algo que me salía carísimo, me comprarme 3 buzos, me compraba uno caro que se me antojaba, me compraba uno, porque era caro. Después mi segundo trabajo ya, ahí sí repercutió en mí porque bueno, fue el primer trabajo blanqueado, donde bueno, ahí ya pude abrir una cuenta bancaria, donde había recibido mi tarjeta de FJP, y ahí sí sentí que yo formaba parte del sistema. Claro. Y bueno, algunas cosas a destacar que me gustaría que hoy se cambien es el derecho de piso, por ejemplo, que muchos antiguos o empleados con más antigüedad le hacen pasar muy mal a los jóvenes. Totalmente. Por ahí la falta de respeto y no tratarlos bien a los jóvenes, me parece que es algo que se debería cambiar, ¿no? Porque el trabajo no tiene que ser algo que es sacrificio o está mal. El trabajo tiene que ser algo gratificante para la persona, por más que esté trabajando en algo que tal vez no lo imaginó nunca. Y la conducta del trabajo no se aprende solo en el trabajo, se aprende desde muy chiquito, porque para eso está la escuela, donde la escuela enseña conductas de responsabilidades y rutinas. Gracias. Este mensaje es de Mariana. Mariana. Muy lindo lo que dijo Mariana. Muy buena reflexión. Sí. Le dejamos un saludo a Mariana que, bueno, mandó un audio. ¿Vale doble o no? ¿Audio vale doble? Es lo que era la regla de la semana pasada. Corta la olla. ¿Vale doble, Nica? Digo para el sorteo del miércoles. Sí. Bien, tiró un montón. Habló de derecho de piso, entre otras cosas. Vos sabés que ayer a la noche me encontré con un amigo y veníamos hablando de eso. Decíamos, ¿por qué, loco? Esta historia todavía sigue pasando la misma historia. Pasan los años, entras a un laburo y siempre tenés que pagar el derecho de piso. ¿Por qué? ¿Por qué no es de igual la cosa? Viste que siempre te mandan a hacer lo que nadie quiere hacer, o no te dicen cuando hay alguna juntada, ¿viste? Porque es el último, tiene que pagar derecho de piso. Eso es jodido, de verdad, ¿eh? Para un primer laburo sí, en mi caso traté de no usarlo, no aplicarlo nunca. Me parece, está mal. Esto de ponerte, pero que pague derecho a piso y es una situación abusiva, digamos. Traté de ya tengo 43 años, he pasado por distintos laburos.
siempre se suma alguien nuevo con el paso del tiempo. No, a mí me parece un espanto. Lo del pagar derecho a piso me parece realmente un espanto. ¿Cuál es la lógica esa de pagar el derecho de piso? ¿Cómo se explica? Definilo, 2 puntos. Derecho de piso. No merecen ni respuesta. ¿Qué sería derecho de piso? En pocas palabras, en una frase. Hacerle sentir el rigor y que el laburo pesado lo haga otro, hacerle sentir que es el nuevo, es un abuso de autoridad, es decir, hay gente que le gusta como tener esa cuota de poder, aunque Eso- sea bajo esa figura. Eso se usa mucho en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el ejército. Ese derecho de piso. El cabo, lo mandan al cabo, ni siquiera, ¿cómo sería? No, el cabo- cabo al soldado raso. Sí. Sería en el ejército. Bueno, y ahí ¿no? se suma además, hablando de Fuerzas Armadas, en ese caso, los bailes, ¿no? Claro, que es por una eso. cosa mucho más, Sí, sí, más sí. complicada. Che, pasame el agua, Leo. ¿Cómo? Pasame el agua. La tenés a medio metro. ¿Querés agua? Acá al lado hay un kiosco. Así empezaba la... Es el derecho de piso. Ese No, tipo en de serio, cosas. Es un espanto, realmente que es Che, horrible. ¿me puedes pelar la mandarina, por favor? Sí, mira. Dale. No. Se cayó el piso la mandarina. La gente que Me está en tiró el la tren- mandarina al piso, la gente- ¿cómo? bueno, pero es que, ¿sabés por qué se puede tirar la mandarina al piso? Porque después vos le sacás la cáscara y vas a poder comerla sin ningún problema. Para los que están mirando YouTube, ya ahora seguimos con la lectura de mensajes, Está pero bien. para los que están mirando YouTube, si no te molesta, estuve pensando el fin de semana, me rompí la cabeza pensando en una idea creativa para la gente que mira YouTube solamente, Ajá. y se me ocurrió una idea, y la voy a decir muy brevemente. Voy a pelar una mandarina en vivo y me voy a someter a las críticas. De acuerdo. Porque no es fácil pelar una mandarina. Sin que, digamos, a ver, fácil es. Lo difícil es pelarla y sacar toda la corteza de una sin que te queden pedacitos por todos lados. Así que mientras vos lees mensaje, yo voy a pelar la mandarina a o vivo para la gente que está mirando por YouTube. De acuerdo. Y te digo una cosa, digo para que vos sé que sos multitasking, ¿no? Hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Sí, a veces. Enseguida viene lo de la final del Mundial de Clubes, que Ah, es sí. el audio. Dale. No sé si lo vas a hacer pelando mandarinas, pero por las dudas te lo adelanto. Dale. Escuchándolos, saludos chicos, mi primer sueldo fue de niñera a los 18 años. Me compré una cartera hermosa, todavía la tengo aunque no la use. Nos dice Gabriela 661. Gabriela. Una cartera hermosa que todavía la conserva aunque no la use. Y esto dice que deja mi criterio si lo leemos o no al aire y si lo voy a leer. Dice, los muchachos de Arriba del Día escuchan Patagonia Obrera. Patagonia Obrera se emite aquí los sábados de sábados 11 a a la 13 mañana. horas. Y saben que yo los sábados escucho radio. Y lo que escucho, ahora sale en YouTube. Y como escucho radio por YouTube, vos podés retroceder el programa. O mirarlo a la tarde o lo que sea. A mí me gusta mucho escuchar opinión en radio. Y yo los sábados escucho a Eduardo Aliberti, que va a las 10 de la mañana. Y también, si lo engancho en vivo, lo engancho en vivo. Si no, no. Y el editorial de Miguel del Pla, que va pasado el mediodía, lo escucho hace muchos años. Lo puedo escuchar en vivo o lo puedo escuchar en otro momento. Y después, según cómo venga la rutina, está Gaby Anse con Mariela Gamboa. Ambas son además oyentes, así que les mando un beso grande. Respondí a su pregunta. Ahí está, esa es la canción. Claro, si Brian es el operador. Che, metamos chivo. Patagonia Obrera. Sábados de 11 a 13. Sábados de 11 a 13 en Radio Nuevo Día, la 100.9, con todo el equipo que acabas de nombrar. Así es. Con ellas y bueno, ahí está, en el streaming está Nico. Tu amigo Nico. Nico Sólido. Claro. Mi amigo Nico Sólido Barrientos, a quien le mando un gran abrazo. Buen día, soy Fabián. Mi primer trabajo fue vendiendo. Che, va bien esa mandarina, ¿eh? Buen día. Esto en el streaming. Súmense a YouTube. Es impecable. Lo que está haciendo este muchacho, te diría que. Filmame esto, Néstor. Trabajo fino. Trabajo fino. Mirá Nika, que- no sé si estás prestando atención. Es cierto, trato de mirar de reojo porque nos va a distraer. Sí, sí, sí. Nunca nos pasa el laburar y que haya alguien pelando una mandarina. Está Describilo. pasando en YouTube. Decilo con tus palabras, con lo que sientas. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves? En principio, una mandarina. No, veo. ¿Dedicación? ¿Esfuerzo? ¿Trabajo? ¿Disciplina? ¿Voluntad? Veo una mandarina. Si vos lo levantás así, se pareciera, no sé, un objeto surreal. Mira vos, Ahí se parece un algo gremlin. surrealista. Un gremlin. Un gremlin. Hola, amiguitos.
Hola, amiguito. Si me la dejás librar. Cortamos ahí nomás. Buen día, soy Fabián. Mi primer trabajo fue vendiendo diarios cuando tenía 11 o 12 años. Y lo que me compré con eso fueron manuales que usábamos en la escuela primaria en esa época, que eran 2 manuales que, si mal no recuerdo, era el Peuser. ¿Así se pronuncia? Peuser, sí. ¿Así se pronuncia? Sí, Debe ser un nombre francés con otra pronunciación, ¿no? Sí, Manuel Peuser, sí. Y no me acuerdo lo otro que me compré y cosas para la escuela. Usaba un portafolio gigante, ahí llevaba los manuales que te pedían. Sí. Pero uno, yo quería los 2, es decir, él llevó los 2 manuales. Estaba el Peuser y el otro no me puedo acordar. Me parece que el otro se llamaba Capeluz, algo así. El Capeluz, sí, lo llegué a conocer. ¿Sí? ¿Lo llegaste a conocer? Sí. El Peuser era más chico, el Capeluz era un poco más grande, pero el Peuser tenía unos dibujos. Era dibujo, no tenía fotografías, pero estaba muy lindo, me acuerdo. Bueno, anotemos a Fabián entonces que participa. Digo anotar porque para el regalo del miércoles, el primer regalo de la semana, están todos en carrera con la consigna de hoy y mañana. Che, noble, comprar un manual para estudiar, me parece un destino, ¿no? Totalmente. Igual evitó que su familia, sus padres, estimo, no tuvieran que desembolsar el dinero para las compras escolares, vendiendo diarios, ¿cierto? Pero no nos pongamos en jueces tampoco, porque si vos te querés comprar una cartera o si te querías comprar un manual, es un tema tuyo, digamos. Sí. Y si puedes darte un gusto, mejor. Qué lindo darse un gusto. No vamos a entrar en esa discusión. No, para nada. Porque hay gente que quiere dar esa discusión, yo no la voy a dar. No, yo por lo menos no, digamos. Si vos te querías comprar la cartera o te querías comprar el manual... Así yo no. No, o sea, absolutamente. El primer sueldo, justamente lo que estamos hablando, porque esto no es objeto de crítica, es para hacer lo que vos querés. Y justamente de eso se trata la consigna. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo al 1551 6051? Últimos 2 y después seguimos un ratito más. Dice Fabiana también, no solamente en las fuerzas está el asunto del derecho a piso, también en las escuelas docentes. Vos que sos la nuevita, hacé esto. Ese tipo de situaciones. Nos dice David, mi primer sueldo fue de ayudante de albañil en Edeco. Claro, él lo contó al aire la semana pasada. Lo recuerdo. Así lo anotamos a David, que es oyente, ¿cierto? A los 18 años, que duró 24 horas, le pagaron 16 pesos. Le retuvieron 8 para la ART y la AFJP y ese dinero lo usó para puchos y una birra. Que los cigarrillos le duraron una semana. Así que eso hizo con su, fumaba poco. Con su primer sueldo. Claro, era austero el hombre. 395 es la terminación del DNI. Bueno, un ratito más seguimos con mensajes de oyentes, hay un montón. Le mandamos entonces un saludo a Gladys y a Alicia. Dice Gladys, sintonicé la radio y qué sorpresa... Qué sorpresa escucharnos, básicamente, y la radio quedó sintonizada, que está allí con Alicia, que vos la conocés, ¿cierto? Qué lindo. Sí, ahí quedó prendida la radio. ¿Vos sabés que tengo un gran consejo para darte? Somos todo oídos. Y a vos también, Nica, A vos que gracias por recordármelo también. Porque son las 11:24 de la mañana en toda la República Argentina. Hacen 4 grados en este momento en la capital de Santa Cruz. El cielo está completamente nublado. Y hoy, que es lunes, que seguramente no tenés ganas de cocinar porque el cielo está gris y tu corazón tal vez lo está sintiendo. Y tal vez no querés caer en la tristeza de tener que pelar la cebolla y llorar por otras razones que no sean el desamor, el descontento y la infelicidad de empezar otras semanas de laburo. Yo tengo algo para vos que te va a alegrar el día. Hoy podés comer rico y sin complicarte, porque en Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy en la pasarela del sabor. Adelante, señoras y señores, con ustedes, la ternerita a la cerveza negra. Ahí pasa la ternerita. Qué rica la ternerita, Se lleva todas las miradas la ternerita, camina por la pasarela. Fotito, ahí la pic. Mirá cómo la miran a la ternera, La miran con ganas. Es la ternerita, la cerveza negra, es el primer plato de Donaldo. La despedimos con un fuerte aplauso y recibimos ahora a la siguiente modelo, al siguiente plato de Donaldo. A ver. Mondongo a la española. Adelante el mondongo. Mirá qué pedazo de mondongo. Pero qué pedazo de mondongo.
Pero qué pedazo de mondongo, señores, que está desfilando por la pasarela de Donaldo. Mirá vos cómo se mueve el mondongo, ¿eh? Mondongo para acá, mondongo para allá. Pega la vuelta al mondongo y recibimos con un fuerte aplauso al plato más económico. Lo dejamos que venga despacito, ¿eh? No lo vamos a apurar, no se apure, porque son las lentejas. Adelante las lentejas. Se toman su tiempo, ¿eh? Hacen lo que quieren. Las lentejas... Es una tormenta de facha. Es una locura, pibe. Las lentejas, el tercer plato, el más económico, el plato de Donaldo, todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Vamos arriba. Dando una vuelta por YouTube, por nuestro canal de YouTube, y veo que hay mensajes de Viviana. Saludos desde Valle Hermoso, en Punilla, allí en Córdoba, que suele escuchar habitualmente. Le mandamos un beso grande. Y también Nancy dice: hola chicos, saludos a Rodrigo de sus compañeras del tribunal. Mensaje, los veo en nuestro canal de YouTube. Rodrigo Mandarina Redondo. Me agarraron comiendo mandarina. Un beso para Nancy, para Jime. Beso también para Gustavo. No sé si está Mari, seguramente escuchando. Esperemos que sí. Besos para todos. Buen comienzo de semana. Ah, no, porque Mari está de vacaciones, claro. Me estoy acordando a ver quién está y quién salió, quién no salió. Claro, por el tema del receso. Claro. Pero bueno, besos para todos. Gracias por escuchar. Los amigos del tribu que están ahí haciendo el aguante en la 100.9 en Radio Nuevo Día. Abrazo grande. Beso grande, Nancy. Volvemos a la agenda periodística. Ya vamos a abordar más temas de nuestra ciudad, por supuesto. Hace un rato hicimos un informe, un trabajo de archivo, en verdad, en torno a hechos sucedidos dentro de comisarías absolutamente desgraciados, que son muertes en comisarías. Decíamos que la agenda informativa, siempre hay noticias, de hecho con eso abrimos hoy el programa, pero el modo vacaciones de invierno vamos a tratar en estas 2 semanitas de poner otros contenidos en el aire. Bueno, ayer fue la final del Mundial de Clubes y trajiste algo, Rodri, para compartir con los oyentes. Exactamente, lo que vamos a escuchar ahora, porque la noticia ya la sabe, o sea, no hace falta, digamos, salió campeón el Chelsea del Mundial de Clubes, que se disputó la final en Nueva Jersey, en Nueva York, en Estados Unidos, una final que a estadio completo jugó el Chelsea contra el Paris Saint-Germain, que te digo una cosa, sinceramente me parece que es merecido campeón por una simple razón. Todo el mundo daba por perdido el partido para el Chelsea porque el PSG venía de ganar, venía de golear, tenía el mejor, había demostrado el mejor rendimiento, venía con la valla invicta, pocas derrotas. Bueno, verdaderamente parecía invencible, pero el Chelsea se plantó desde el principio, manejó el partido los 90 minutos, no es que jugó 5, clavó 1, tuvo la suerte, especuló, no, todo el partido el Chelsea fue en busca del triunfo y se notó, fue un juego espectacular. De ese juego me llevo 3 cosas. Primero me llevo a Palmer, que es un 10 fenomenal, no sé si lo vieron a Palmer, que es una bestia, que es el 10 del Chelsea, que jugó como un campeón, clavó 2 golazos, para mí ese pibe es una cosa, le dicen Cold Palmer, le dicen, el frío Palmer sería. Viste que festejaba, no sé si lo han visto, sí. Festejaba así, haciendo este gesto. Señal de frío en los brazos. Sí, pero mucho lo que los argentinos hubiésemos interpretado como una... Pecho frío. Como un, pecho frío, esto para ustedes. Claro, como cuestionando a la hinchada rival sería en Argentina, ¿no? En realidad no fue así. Esto que él hizo, esto que hacía cada vez que hacía un gol, los primeros 2 goles los hizo él, lo hacía para saludar a un amigo suyo, del Manchester City. Fue esa la intención. Contrariamente a lo que los argentinos creemos, que estamos siempre acostumbrados a las cargadas. Claro, que esto, claro, no le van a sacar amarilla, está jodiendo a la hinchada rival y no era nada de eso. No, nada que ver. Igual que golazos los de ese muchacho. Qué manera de clavarla abajo un palo con una precisión. El mismo lugar encima. Sí. Los 2 goles en el mismo lugar y con una definición exquisita, con un amago que verdaderamente es para quedarse ahí y mirarlo 3, 4, 5 veces porque... Fue una final fantástica. De esta final también participaron, entre otras personas, estuvo Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, que fue con Juliana Aguada, con su esposa. No, porque tiene un cargo en la FIFA, vale recordar, ¿no? Tiene un cargo en la FIFA, exactamente. Estaba Infantino también, que es el presidente de la FIFA. ¿Y sabe quién se metió a festejar con los jugadores? Que fue, bochornoso. Y ahora te voy a explicar por qué. Donald Trump, el mismísimo Donaldo Trump, vamos a decirle,
que se mandó ahí como, pero nadie lo había invitado. O sea, Infantino le dijo, vení, acompáñame, o sea, porque quería figurar. Se metió en el festejo. Sí. Pero viste cuando los jugadores. Entregó medallas. Entregó medallas, hasta ahí todo bien. Hasta la entrega de medallas todo bien. Ahora, cuando los jugadores ya reciben la medalla y avanzan hacia el escenario y se juntan todos y les entregan la copa y empiezan a saltar, es un momento íntimo. Y se quedó Trump en el medio. Se quedó Trump en el medio. Y en un momento se mete Infantino y le dice, che, mirá que tenés que salir, y Trump se hacía el, puedo decirlo, o sea, no se va a enojar Donald, ¿no? Pero se hacía el boludo. Se hacía el boludo, el boludonald se hacía. Claro. ¿Viste? Y miraba así como, ¿viste? Y quedó ahí clavado y fue una imagen que creo yo que... Y eso tiene mucho que ver con que los Yankees no entienden absolutamente nada de fútbol. Porque si vos miraste alguna vez una final de algún partido de fútbol, sabés perfectamente que eso no se hace. No que los Yankees... Él no entiende nada de fútbol. Y además que dijo que Pelé que era el mejor jugador del mundo. Cada vez que lo enfocaban durante la transmisión, estaba charlando, estaba en cualquier cosa en pleno partido, Donald Trump. No estaba mirando el partido. Sí, el Colorado estaba perdido con payaso en velorio. Estaba mirando el bombardero en Terán, qué sé yo que estaba mirando, pero lo cierto es que no entendía nada de fútbol. Bueno, igualmente fueron esas perlitas que nos ha dejado la final. Entre otras cosas, lo que pasó fue que Enzo Fernández, que es nuestro embajador, se calzó la bandera de Argentina en la previa del partido, termina el partido, recibe en la cancha, la deja pasar a su esposa y a su hija a la cancha, se sacan fotos dentro de la cancha, y después del partido... Enzo Fernández, lo vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que dijo Enzo Fernández? Embajador argentino, 8, crack total, campeón del mundo, campeón de todo. No perdió nunca una final en su historia. Bueno, no en su historia no, pero hace mucho que no pierde una final. Y el reciente campeón del Chelsea, el embajador argentino Enzo Fernández, lo escuchamos ahora con sus declaraciones. Dale. Voy a llorar porque, bueno, una emoción muy grande de poder salir campeón de un campeonato a nivel mundial increíble y, bueno... Por eso fueron la emoción, todo el recorrido que vengo teniendo en lo personal. Me esfuerzo mucho para estas cosas y bueno, agradecido a la vida, al grupo también que está siempre ahí presente y muy feliz. La verdad que increíble temporada. Llevamos un año solamente con Enzo y hemos logrado cosas importantes, clasificar a Champions, que lo veníamos buscando el año pasado, no se dio, ahora esta temporada sí se dio y también terminar la temporada con 2 títulos, Conference y Mundial de Clubes, la verdad increíble, muy feliz. Seguís invicto con las finales, es algo que lo tenés en cuenta, ¿cómo lo disfrutás? Bueno, eso sí, había leído un poco lo de las redes y eso, lo de las finales, la verdad que, nada, agradecido siempre a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos que me bancan siempre, que están ahí siempre para apoyarme en los malos momentos. Y bueno, en base a eso, después agradecer también a mis compañeros también que están siempre ahí para ayudarme. A uno de tus compañeros hay una buena relación en el grupo, increíble. Los chicos que se vienen sumando también somos buenas personas, así que nada, estamos haciendo un grupo muy lindo. Bueno, ahí lo escuchabas, Enzo Fernández, es verdad, no perdió nada. O sea, el tipo salió campeón de la Copa América, campeón del mundo, ahora campeón con el Chelsea, el Mundial de Clubes. Así que bueno, este es el resultado. Ayer Chelsea campeón, ¿merecido o no merecido? ¿Lo viste el partido, Nica? Sí. Sí, lo vi, de a ratos. ¿Te gustó? Sí, lindo partido. Lo liquidó en los momentos justos. En el primer tiempo lo liquidó. Claro, el segundo tiempo estuvo de más porque Bayern. Yo quería que ganara Bayern, por eso dije Bayern, que quedó eliminado en la semifinal. El Paris Saint-Germain el segundo tiempo quiso, pero no pudo. Pudo muy poquito, estuvo muy limitado por la marca del Chelsea. Y vieron que justo antes del primer gol de Chelsea se perdió una clarísima el Paris Saint-Germain. Clarísima. Primero iban 10 minutos, 12 minutos del primer tiempo. Claro, en vez de empezar ganando, terminan, marrando debajo del arco y se viene un 3-0 realmente extraordinario. ¿Cómo se llama el muchacho entonces? El jugador Palmer. El inglés, Palmer. Palmer, una bestia. Cole Palmer, le dicen. Cole por frío, ¿no? Claro, exactamente. Un jugadorazo, realmente. Esto que en realidad tiene que ver con otra cosa y no con lo que se especulaba. Bueno, sí, Rodri. Sí. Nos está haciendo una seña Brian. Hay una seña ahí, una seña. Ok. Una seña que tenés el ancho de basto, ¿tenés? Claro. ¿Qué tenés? Estamos jugando al truco mientras hacemos el programa en vivo. Está yendo y viniendo con mucho trabajo nuestro compañero Brian, lo digo así, dicho sea de paso. Brian, te pido un café, puede ser cortado para Nica. Nica, vos querés cortado, ¿no? Sí.
No, irlandés. Irlandés. Un irlandés para Nica y acá te pido un cortado para mí y para Lean. De acuerdo. Estabas por decir algo. No, te decía que bueno, que después en un ratito nomás hacemos un repaso cortito, ahora no, para no explotar con el deporte, pero lo que fue la fecha de debut del torneo de apertura, del torneo argentino, quiero decir, que comenzó este fin de semana y que bueno, Boca dejó mucho que desear, lamentablemente, hay que decirlo. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, claro, fue un empate de Boca, ¿no? 0-0. Y pasaron otras cosas que está bueno comentar también, lo de Di María, el regreso de Di María. Bien, haremos un nuevo bloque de fútbol. Está al caer una entrevista, eso desde ya tiene prioridad en el aire de nuestra programación, así que quedo atento allí, Brian, a lo que vos nos apuntes. Mientras tanto, seguimos nosotros adelante con la agenda informativa de este día. Saben que, hablando de hacer memoria, ¿no? Hablando de hacer memoria, hicimos un bloque con cosas de archivo hace un rato nada más. Hay mucho ruido. Igual el último ruido grande fue hace un par de semanas. Sí. En torno a la cuestión de la justicia de Santa Cruz. En un paréntesis que voy a hacer de las noticias del día, sí. Vamos a hablar de algo que ocurría hace 3 años exactamente, pero que es parte de la discusión actual, por eso está bueno hacer memoria de 3 años atrás, que era el proceso de designación de Fernando Basanta en el Tribunal Superior de Justicia. Nos apunta Brian que tenemos posibilidad de hacer entrevista, así que cambio la agenda, estamos en vivo, ustedes saben. Abro con esto. Por unanimidad, ustedes sabemos que el Senado la semana pasada convirtió en ley la emergencia en discapacidad. Esto tuvo 56 votos a favor y ninguno en contra, es decir, fue votado por unanimidad. Porque se levantaron todos los senadores de Libertad Avanza, sin contar las 14 abstenciones que hubo. Así es. Sí. Fue aquella paliza, digo en términos de votos, muy grande que recibió Milei el jueves de la semana pasada y que eso trae mucho ruido al día de hoy en la pelea con la vicepresidenta, etc. Hay colectivos de familiares que apoyaron esta sesión desde las calles allí en Buenos Aires y los prestadores de salud y de la educación celebraron el resultado de esta votación y pidieron sensibilidad al presidente ante un posible veto. Porque es el interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora en la aplicación concreta de esta ley? No metamos separador, Brian, voy derecho yo nomás. Tenemos oportunidad de hablar esta niña de teléfono, Karina Lara. Hay una fundación que se llama Juntos, Karina es su presidenta, y ellos hace ya un par de años que acompañan a personas con discapacidad visual. En este caso se trata de este tipo de discapacidad. Buen día, Karina. Aquí en Río Gallegos la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien por acá, Bueno, arrancando la semana ya. ¿En qué lugar reside usted, Karina? En Río Gallegos. Ah, perdón, yo pensé que estábamos en comunicación con gente de la fundación, pero en otro lado. Bueno, estamos todos acá. ¿Te puedo tutear para hacer más amena la charla? Sí, por favor. Bueno, entonces, a ver, está bueno hablar desde la mirada local de este asunto que tiene que ver con la discapacidad y la ley de discapacidad que tiene implicancia en todo el país. Primero, ¿cuál es la expectativa? Sí. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes que vienen trabajando, en este caso, con personas con discapacidad visual? ¿Que pase qué en función de lo sancionado el jueves? ¿O qué debería pasar? Bueno, la expectativa siempre está sujeta a que uno tiene muchas incertidumbres, ¿viste? Y muchos miedos de lo que pueda llegar a pasar. Más aún, por más que se haya aprobado, uno siempre está ahí como en el limbo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué más puede pasar? Esto, la expectativa en realidad es una cuestión de necesidad. Se están vulnerando un montón de derechos de las personas, del colectivo, de las personas con discapacidad en general en todo el país. Y bueno, y estos derechos están siendo totalmente vulnerados y es urgente que pueda salir esta emergencia para poder empezar a acomodar un poquito estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en la parte económica y en la parte del acceso a prestaciones, a servicios, a la parte educativa. El sistema está tan desbordado, tan desactualizado en cuanto a honorarios, por ejemplo, que las personas con discapacidad o sus familiares no pueden conseguir que sus
sus hijos, por ejemplo, puedan tener coberturas que son básicas. Mm. Y bueno, y tenemos un montón de personas que están siendo muy afectadas, y ni hablemos de las personas que no tienen la posibilidad de tener una obra social, ¿no? Porque, bueno, las personas que tienen una obra social, mal que mal, que es lo que reclaman los prestadores, porque no hay aumentos, no hubo aumentos desde hace mucho tiempo, están pudiendo como más o menos acceder a algunas cuestiones dentro de poco, de todo. Pero después, las personas que no tienen la cobertura de ninguna de ninguna obra social, por ejemplo, ninguna prepaga, ni los recursos económicos para poder solventarlo de forma económica, de forma particular, nada, están sin poder acceder a estas cuestiones básicas de salud. Karina, el planteo que haces está clarísimo como reclamo general y todos los venimos escuchando. Creo que es interesante poder que vos nos cuentes y que le cuentes a la comunidad implicancias concretas que esto tiene. Vos decís vulnerar derechos, gente que no puede pagar. Concretamente, ¿qué está pasando en Gallegos que ustedes en la Fundación Juntos estén detectando y que es bueno comentar a los fines de saber qué implicancia concreta tiene estos recortes que se vienen aplicando? Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto, pero que es como el más visible. Las personas con discapacidad visual, la mayoría requieren usar un bastón, ¿no es cierto? Un bastón verde, un bastón blanco. Ese bastón hoy parte desde los 40, 50 mil pesos para arriba, como base, ¿no? Sí. Bueno, según la legislación, esos bastones deberían estar cubiertos para todas las personas, tengan obra social, y si no la tienen, bueno, a través del Estado, ¿no es cierto? Porque es un apoyo que la persona necesita para manejarse y desplazarse en un espacio con total autonomía. Esos bastones, por ejemplo, hace 2 años que estamos pidiéndolos a PAMI, 2 años, con un montón de afiliados que no logramos que compren absolutamente un bastón para las personas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que las personas llegan con palos de escoba, con muletas, porque no todo el mundo lo puede comprar. ¿Y la respuesta de PAMI cuál es? ¿Cuál es la respuesta de PAMI ya en 2 años, Karina? Depende de Central. Pero en 2 años no... Depende de Casa Central. En 2 años no puedo agilizar nada. Un bastón logramos, Claro. En 2 años no... O sea, es tremendo. Sí. Un desastre, porque en 2 años... Sí, la gente terminamos resolviendo mediante rifas, mediante donaciones, o reciclamos bastones que gente nos regala para poder darle los bastones a las personas. Karina, ¿y la ley qué debería cambiar? Si se aplica la ley y lo que ustedes vienen estudiando de esto, a ver, ¿qué cambio de actitud concreta debería aplicarse? Digo, desde las prestaciones, ¿no? Sí, seguramente el ajuste económico, como te digo, en cuanto a las prestaciones, la ley, o sea, de emergencia viene a partir de que dejen de hacerse estos recortes, porque vos decís, bueno, la legislación ya estaba que esto debía cubrirse, pero no se respeta, no se cubre, y lo primero que seguramente deberían hacer, que es por lo que hay tanta resistencia, es actualizar los valores. Yo por ejemplo, un docente de apoyo, un docente que acompaña en una escuela de modalidad común a una persona, a un niño con discapacidad, está cobrando, creo que el mes, 300.000 pesos, 250, 300.000 pesos, una cosa así. ¿Y a cuánto debería ir eso para que sea razonable? Y es relativo, porque uno piensa a cuánto tendrían que ir los sueldos para que sea razonable en nuestro país, y claro, la verdad es que estamos muy lejos, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Hay menos docentes? O a ver, ¿qué impacto concreto tiene eso? Una persona necesita acompañamiento, pero el valor de la prestación es muy baja. ¿Cómo impacta eso concretamente? Que no se consiguen docentes, o que los docentes eligen con quién trabajar por una cuestión económica, o que tienen que tomar un montón de procesos de apoyo a la inclusión para poder más o menos cubrir, digamos, una cuestión básica, y implica también que los docentes de apoyo, digamos, de la modalidad especial, que son de la provincia, estén colapsados. Claro. Porque hay muchísima demanda, hay pocos profesionales, y encima los pocos profesionales que hay son mal pagos o mal reconocidos, entonces terminan trabajando quizás en un comercio o en otras cosas. Y pasa que Sí. No, perdón, no te interrumpo.
No, y decía que bueno, eso va notándose en las escuelas, porque los docentes empiezan a encontrarse con grupos numerosos, con chicos que necesitan docentes de apoyo y que no los tienen, y bueno, ¿y cómo hacemos? Claro. Y el docente te dice, yo no tengo las herramientas, pero tiene que estar en la escuela, entonces empieza como un círculo que no termina más. Ujú. Y Karina, ¿cómo han sido estos meses o estos 2 años eh, de funcionamiento con estas situaciones que se han dado, con estas medidas de nación, ¿no? Con estos recortes? ¿Cómo han hecho o cómo están haciendo, mejor dicho, para sobrellevar esto? Y nosotros, bueno, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, desde que abrimos la fundación hace 2 años, que yo soy la presidenta de la fundación a través de un convenio que cada vez cuesta más conseguir con el Sí. Ministerio de Desarrollo Social, puedo pagar honorarios de algunos profesionales mínimos, porque no es lo que se debería pagar, pero bueno, es lo que alcanza. Pero estamos constantemente haciendo rifas, haciendo peñas, ventas de pizza, para poder llegar, por ejemplo, a cubrir, no sé, ahora tuvimos que cambiar un calefactor porque se rompió y es pleno invierno, y Claro. bueno, tuvimos que hacer un sorteo. Nos ayudan mucho los que son padrinos, tenemos padrinos, madrinas en toda la provincia, pero la verdad es que es muy difícil, Claro. porque la mayor cantidad de personas no tiene obra social y los que tienen obra social se intenta que se paguen algunas prestaciones por reintegro y también estamos en mitad de año y todavía no logran las familias ningún reintegro. Entonces hay una falta de regulación. La ley está así, tiene que cumplirse, pero lo real es que no se hace. Nosotros a nivel provincial estamos, desde 2022 se aprobó la Ley Provincial de Discapacidad y nunca se reglamentó. Y bueno, nada, como la fundación, como vicepresidente del Consejo Municipal de Discapacidad y en conjunto con otras personas y con otras instituciones, otras ONG, empezamos a poder movernos un poquito para que esta ley se reglamente, porque si no es como que queda encajonada y nadie la cumple. Ahora, Y Karina, bueno, por suerte, sí. por suerte ahora hará un mes nos convocaron que bueno, que apareció el expediente y que aparentemente se va a empezar a trabajar para reglamentarla. Estamos a disposición, pero bueno, todavía esto fue diciembre de 2022. Quiero ir a ese punto, Karina. Diciembre de 2022, entonces, se sanciona en Cámara de Diputados de la provincia una ley de discapacidad. Sí, Las sí, leyes también por tienen un plazo, unanimidad. claro, tienen un plazo de reglamentación, pero tiempo más, tiempo menos, se espera que si esto fue diciembre de 2022, en 2023 la ley debía estar reglamentada. Mes más, mes menos, Sí. ¿cierto? Justo 2023, en agosto, fueron las elecciones y empezó la transición para un nuevo gobierno, es decir, terminaba el segundo mandato de Alicia Kirchner y empezaba el mandato del gobernador Claudio Vidal. Nunca pasó nada, es decir, nunca se reglamentó. ¿Cómo es esto de que encontraron el expediente? Digamos, son documentos oficiales, No, se supone nunca que está en se un área de reglamentó, legal y claro. técnica. Sí. Exactamente, pero bueno, lo que nosotros hicimos fue ir a un montón de reuniones. Por suerte nos recibieron en Casa de Gobierno y dijeron, bueno, no, vamos a ver qué es lo que pasó con esta reglamentación. Y bueno, y como te digo, hace un mes más o menos nos convocaron y dijeron, vamos a empezar a trabajar en conjunto con ustedes para esta reglamentación. Bien, y en principio... Esperamos que así sea y sí. estamos pendientes para poder colaborar en lo que sea necesario, pero Claro. bueno, pensando positivamente, ¿no? Claro. Y por una cuestión de necesidad de que esa ley se pueda reglamentar. Totalmente. Una cosa que está bueno comentarle a los oyentes es que uno dice, bueno, se sancionó la ley tal. Y claro, las cosas no se aplican de un día para otro y un decreto reglamentario, o mejor dicho, sí, la reglamentación de la ley, lo que debe plantear justamente es su aplicación concreta. No sé si lo tenés Exacto. fresco de memoria ahora, pero supongamos que la Ley Provincial de Discapacidad que está sin reglamentar se reglamenta. La operatividad, ¿en qué los ayudaría a ustedes? ¿Recordás más o menos como un La ABC verdad, de para sí. qué sirve la ley? En realidad, la ley que se trabajó en pandemia, la verdad que fue muy, o sea, el resultado de esa ley es muy bueno porque es en base a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y está tan bien armada, por así decirlo, artículo por artículo, que determina que cada sector se haga cargo de la parte que corresponde, ¿no? Determina como las tareas que tiene, por ejemplo, salud, que tiene educación, que tiene viviendas, que tiene, no sé, desarrollo.
bien organizado. Y si cada sector hiciera su parte, digamos, de esta forma ordenada, yo creo que las personas con discapacidad podrían tener el acceso como corresponde a cada servicio, ¿no? Y no esperar una prestación o un turno, por ejemplo, para alguna evaluación, no sé, más de un año. Claro. Karina, estamos cerrando la nota. Vamos a estar atentos a a ver qué hace el presidente, ¿no? O qué hace el gobierno nacional con esta nueva ley de discapacidad. Seguramente ustedes, en realidad es una emergencia. Pero a ver, ¿qué aplicación concreta? Y ustedes, bueno, que trabajan en esto, en el caso de la discapacidad visual, estamos aquí atentos a lo que ustedes nos vayan comentando y vayan comentando a través de las redes. Y cierro con esto, porque vos lo decías, ustedes empezaron a trabajar hace un par de años. Yo, en mi caso, por ejemplo, es la primera vez que charlamos acá en la radio, hablo por mí, y nuestro productor Sandro, que se comunicó con vos, me venía apuntando esta posibilidad de entrevista, y tengo la impresión de que ustedes, al ser relativamente nuevos, o nuevos todavía, por ahí mucha gente no los conoce aún, ¿no? Juntos, Fundación para Personas con Discapacidad Visual. ¿Cómo puede hacer la gente para conocerlos? Veo, por ejemplo, que tienen una página oficial de Facebook, Fundación para Personas con Discapacidad Visual Juntos, pero digo, claro, la interacción con la comunidad, que es un buen momento también para hacer esa difusión y colaborar con ustedes. Sí, tal cual. Bueno, como dijiste, somos relativamente nuevos. Hoy tenemos más de 60, 70 personas que participan y que vienen del interior de la provincia, ¿sí? Porque, bueno, la fundación se creó y abrió sus puertas acá y está respondiendo a un montón de demandas, pero aparte de eso yo también trabajo y se creó el servicio en el hospital, que es accesible para todo el mundo, y bueno, estuvimos recorriendo un poquito el interior y la verdad es que es demasiada la necesidad que hay porque no tenemos absolutamente nada en el interior. Entonces las personas tienen que viajar, no sé, 700 kilómetros para poder aprender a usar un bastón, por ejemplo. Entonces, bueno, muchas veces sigue habiendo este desconocimiento, así que siempre agradecemos a los medios de comunicación que nos ayudan a poder llegar a todas las personas que requieren y que necesitan de algún servicio. Claro. ¿Y tienen vía de comunicación oficial o está bien esto que yo comentaba recién en la fanpage, la página oficial de Facebook? Sí, puede ser por Facebook, por Instagram, como Fundación Juntos Santa Cruz. Nuestra sede está ubicada en Chacabuco 170, pegadito al Juzgado de Paz. Nos pueden contactar por cualquiera de esos medios o a este teléfono también, 2966 54 63 17. Por cualquier inquietud, cualquier duda. Estamos todo el tiempo llevando actividades de capacitación, de concientización en los diferentes ámbitos de la sociedad, así que bueno, somos bastante inquietos. Está muy bien. Veo que en sus redes, acá tengo abierto el muro de Facebook y el teléfono que acabas de decir aparece como información de contacto, o sea, es decir, es muy accesible. Sí. Uno enseguida hoy en día busca ubicación y teléfono, ¿no? Del lugar donde uno necesita ir, etcétera. 2966 54 63 17, Fundación Juntos Santa Cruz. Poniendo en el buscador, aparece rápido. Karina, te agradecemos tu tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta otro momento. Karina Lara es la presidenta de la Fundación Juntos. Voy a usar este lugar común en mala mía. Mala mía porque Sandro fue muy preciso en la información que me apuntó y yo, bueno, empecé con un error en la presentación, pero bueno, puede pasar. Está bueno hablar de esto, es súper importante, en verdad, hablar de esto. Hablamos de discapacidad visual, pero la emergencia en discapacidad abarca a todos los espectros, ¿no? Digamos. Eso mismo. Y gente muy preocupada, realmente muy preocupada porque hay cortaciones en prestaciones. Veremos qué pasa con la famosa motosierra, si acá se aplica también a la emergencia en discapacidad o no, y el gobierno empieza a liberar fondos. Pero fíjate qué gráfica que fue Karina, ¿no? Hace 2 años que PAMI no entrega bastones. Y hay personas con discapacidad visual que llegan con un palo de escoba. Más gráfico que eso no hay. Y está pasando en Río Gallegos. Son las 11 de la mañana, 55 minutos. Seguimos, no es bonus track, pero casi, un ratito más entramos al bonus track de nuestro programa, 12 del mediodía y algo más. Che, saliste un rato y volviste lleno de cosas. Rodri, ¿qué es todo eso? Hay una explicación para todo esto. Al lado mío tengo tengo el packaging de la manteca, o sea, tengo una manteca básicamente.
Tengo la mandarina que la corté, nadie me felicitó, gracias, está todo bien, no pasa nada. Lo hice público, pero nadie me hizo ningún comentario. Sí lo hizo Héctor Nica Mancilla. Sí, pero del público, digo, nadie se preocupó por... Déjame revisar Pues sí, que es el canal de estado, YouTube. No sé cuestión si- de estado de hablar de la mandarina. No sé si... La verdad de la mandarina sería en este caso. A los oyentes que recién se enganchan con el programa, Rodri dijo, para quienes están mirando el streaming, yo quiero hacer algo que es pelar una mandarina en vivo. Sí. Lo hiciste, hará cosa de 40 minutos, y lo que vos estás reclamando es que no hay repercusión en la audiencia. Mira, dicen que el corte de una mandarina, ustedes lo pueden banalizar como quieran, es una decisión suya, ¿no? Hay uno cuando corta una mandarina y termina de comerla, lo que tiene que hacer es agarrar los gajos de la mandarina y en función de cómo quedó cortada la mandarina, acá tengo los gajos en la mano, uno puede decir o predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Ajá. Es como la borra del café. ¿Y qué resultado dio en tu caso? Básicamente. ¿Quién hace lectura de cáscara de mandarina? No conozco a nadie. Yo hago lectura de cáscara de mandarina. Ajá. ¿Se entendía? Te cuesta pronunciar mandarina, pero aún así haces lecturas. Está bien. Me huele a... ¿A qué? A mandarina. No, que algo, una circunstancia o una labor ilegal Claro. o fuera de la ley. Claro, Papo diría Lo que te suyo. consigas un empleo honesto. Me han contratado para hacer lectura de cáscara de mandarina. ¿Y qué resultado te Público dio? hay para todo, gente hay para todo, ¿no? Sin dudas. Estamos en la era de los nichos. Hay nicho Claro. de público para casi cualquier cosa. ¿Querés que Y te lea la cáscara de la mandarina? De tu mandarina. Sí, pero te la puedo leer a vos si querés. Es autobiográfico. No es autobiográfico. Digo, por lo pronto, lo autobiográfico sería hacer la lectura de... No. Yo corto la mandarina, pienso en alguien a ver. y en función de cómo quedan los gajos, yo te puedo contar cómo va a ser tu futuro. Si querés. ¿Y en quién pensaste cuando estabas desgajando esa mandarina? En Nica. ¿Y qué resultado dio? Bueno, si querés lo leo así. Tipo. En realidad preguntale a él porque tiene que ver con ¿Querés su que te vida, lea- no con la mía. ¿Te leo el futuro? Dale. Y recibirás el cumplido Mira, de un compañero acá está. atractivo. En- Ay. Mira, fíjate vos, el tipo de corte, Ajá. por el tipo de corte de la mandarina, fíjate vos que ha quedado trozada en algunos sectores en demasía y en otros no tanto. Pero fíjate, yo acá, por ejemplo, puedo ver, uno puede ver acá, o la figura de Argentina, el mapa de Argentina aparece. Mirá, fíjate vos. Es Sudamérica. Yo te diría Sí. que es Sudamérica, que es Es la más misma Sudamérica. forma que tienen las milanesas. Tenés no sé si razón. ustedes se dieron cuenta que los cortes de milanesa suelen tener forma de Sudamérica. Pero fíjate, mirá. Alguno dirá África. Para mí es más Sudamérica que Sí, África. esos son porque vienen del corte de, por ejemplo, la de la nalga. nalga. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos haciendo al aire, ¿no? Bueno, Hablando de la forma de Sudamérica que tienen las milanesas y vos haciendo lectura de mandarinas. tenés música. Como digamos que es Brian, receso de invierno, ¿no? brevemente, música. Esto es una licencia de receso de invierno. Música para lectura de Yo te mandarinas. diría que ahí, ¿Puede eso ser? que está usted mostrando ahí Sí. se parece más al mapa de la Patagonia. Es cierto, el mapa de la Patagonia, a su vez, es como la versión en pequeña escala de Sudamérica. Claro. Y si forzamos un poco esos límites, sin entrar en controversias, terminamos en África. Siempre hablando de la morfología, Sí. ¿no? De la forma exterior, de los límites de esa geografía. Bueno, yo lo que puedo ver, según la lectura de la cáscara de la mandarina que le estoy haciendo a Nika, es que lo que dice esta cáscara, a ver, dice: esta semana trabajarás mucho, Como siempre, dice Nika. pero dormirás la siesta algún día. Ya contó al aire que necesita 20 minutos de siesta, incluso 15, y después arranca y sigue con buen ritmo todo el día. Encontrarás un nuevo hobby que te acompañará el resto de tu vida. Y el próximo fin de semana beberás vino en algún encuentro. Dice la cáscara de la mandarina. Anticipa, si alguna de estas cosas que te estoy diciendo no se cumple o no se cumpliera, venís y me reclamás, todo bien. Pero fíjate vos todo lo que puede decir la cáscara de la mandarina con un solo corte. ¿Querés que te tomás? Llévatela a tu casa, te entrega la mandarina y me contás después cómo viene el fin de semana. Comerás helado de dulce de leche y crema americana, dice también. Me parece que le pifió. Comerás helado de dulce de leche y crema americana. No me gusta dulce de leche. La mandarina habla sola, yo no puedo decir lo que es el futuro. Así que bueno. ¿Vos me hiciste acordar al sketch? No sé si alguien se acuerda de una película muy vieja de Olmedo, de Hermano Santa.
Cuando había un supuesto ciego que estaba con los lentes y que decía, ciego llamando a maestro, cupé fuego y le tiraba las patentes, y cuando entraba la persona, Olmedo, que era el mano santa, decía, vos tenés una cupé fuego. Algo parecido. No, pero esto lejos de ser un sketch, esto es real, ¿eh? ¿Sí? Lectura de cáscara de mandarina. ¿Dónde aprendiste el oficio, Rodri? Y de chico. Pasé mucho tiempo en la verdulería. Cuando quedaste pues. libre en la escuela. Cuando quedé libre en la escuela, exactamente. Primero fue repartir folletos y después lectura de cáscara de mandarina. Lectura de cáscara de Había que mandarina. ganarse la vida. Y después tengo para Nica. Mirá sí. lo que estás provocando. A ver. Me voy a ir a comprar una mandarina ya mismo. Le dio antojo. Dice Adrián Saldivia, le mandamos un saludo. Le dio antojo. Lo estás escuchando. ¿En serio? Me muero. Adrián, mandame tu cáscara si querés. Yo no tengo ningún drama. Mandame tu cáscara. Él hace lectura de cáscara. Yo te leo la cáscara si querés, como vos quieras. ¿Por qué la mandarina no? Por ejemplo, lectura de la cáscara del pomelo rosado, lectura de la cáscara de la naranja, lectura de la cáscara de la lima, del limón. El ananá. Porque de la bergamota, ¿viste? La bergamota Sí. es la mandarina más grande. No, lo que pasa es que la mandarina es milenaria. La comían en China, en el China del año 2000 a.C. La comían y la hablaban después. Y se hacía lectura de cáscara de mandarina. Bueno, así crecieron los imperios, ¿no? Así crecieron los imperios. Tolan, esto me huele a mí. ¿Chamullo? Sí, una cosa esta que gente que predica. se anticipó el bonus track. El bonus ¿Sí? track empieza tipo 12 y 10, 12 y Ay, cuarto y empezó perdón. 12 menos 4. Pero no está mal, es Sí. modo vacaciones de invierno. Tenía Lo algo, hemos adelantado. tenía una cosa más para el bonus track, pero cortito, si no sé si me dejases, pero muy cortito. Sí, por supuesto. De hecho, ahora enseguida, Brian, tenés ahí a Toto y a Leo con sus mensajes de oyentes que los compartimos enseguida. Una cosa más, preparé para hoy lunes, para Nica también, todo para vos, Nica. ¿eh? mirá. Todo para vos. Por Lo que- suerte, la víctima sos vos. Porque vengo zafando de una manera. Estuve preparando el fin de semana sonidos de motores que yo hago con mi propia voz, una habilidad que tengo. O sea, desde muy chico. No me digas que se viene el ring, así como fue el ring de las risas. No es un ring. Ahora es de. ¿No? No. Lo que yo voy a hacer es voy a hacer sonidos de motores con mi propia voz. Y lo que vamos a ver, lo que vamos a poner a prueba es si Nica verdaderamente sabe tanto como dice de autos y de camionetas. ¿Necesitas preparar la voz o puede ir a capela? No, o sea, no. puede ir así de un momento a otro. Lo único que le pido nomás al operador es si podemos hacer silencio total. Y Nica, ¿vos estás listo? Sí, dale. Va el primero. A ver si sacás, ¿eh? No te voy a dar pistas porque lo tenés que sacar de oído, nada más. Escuchá. Esto se arriba el día 10ª temporada. 10 años de aire, periodismo serio de actualidad con entrevistas, testimonios de primera mano. ¿Motor de qué es, Nica? Primero está fallando la carburación. Puede ser. ¿Qué decís? Un que- motor gasolero. No. No. ¿Arranca o no arranca? Jugátela con una marca. Tenés que decir una marca de un auto ¿qué diría? O de camioneta, ¿qué dirías que es? Motor gasolero. Motor gasolero, sí, perdón, sí. Motor gasolero. Sí. Un rastrojero. ¿Un qué? Un rastrojero. ¿Qué sería en español que yo entienda que no? ¿Qué sería? Un Gime, un rastrojero diésel, una camionetita de fabricación argentina, se fabricaron en Córdoba. Correcto. Muy bien. Lo sacó. Rastrojero diésel. Lo sacó. Rastrojero diésel. Me muero, no puedo creer. Pará. ¿Y de dónde tomaste vos eso, Rodri? ¿Por qué ese auto y no otro? Porque a mí los rastrojeros siempre fue un... Acabas de enterarte hace 30 segundos que era un rastrojero. Y eso está registrado, digamos, ¿no? O sea, estamos en vivo. Me parece que me están engañando, ¿no? No se puede engañar tan No. a todo el mundo al mismo tiempo. No, porque quería ver si estábamos hablando de lo mismo. Pero bueno, voy con el segundo y con esto cerramos. Si querés lo dejamos para otro programa. ¿Te parece? Dale. Si hay más motores, con todo gusto son bienvenidos. Este es nuestro divertimento de vacaciones de invierno. A ver. Va. Perdón, Brian, que te corrija, pero acá el señor dijo silencio absoluto.
Vino el presidente de la cooperativa a la cabina de operación. Y eso cuando pasa es porque está preocupado. Bueno, voy a... Quiere ¿Puede- reunir el muchacho ahí reunión de Por el producción, sonido sí, por el sonido, sí. no sé, una camionetita chiquita. Una camioneta chiquita, ¿cuál? A mí me suena el autódromo. O puede las ser- categorías motor pequeño. Nuestro O puede querido ser hasta una autódromo. moto, puede ser, mirá. Esas motitos que tienen caja. ¿Qué moto? Es moto, No. es moto, es moto. Es Te una pegaste. moto, la Para mí moto- eso es Autódromo Ciudad del Centenario, que ahora ya no se llama así, ¿no? No, se llama José Muniz. José Muniz. No, pero Ciudad es del moto, Centenario, año 95, categoría 850. Sí. Prueba de clasificación un sábado a la tarde. Sí. Pero no, es moto, es moto, es moto. Un moto vehículos donde te hacen reparto, así. ¿Qué marca? No, pasa que son todas chinas, no Pero sé. elegí una. Bueno, te ves una nación, Una no sé nación. si todavía existe, Sí. una Zanela. Es una zanela. Sí, sí. No, no puedo creer, no, es impresionante el oído. Es un oído, pero verdaderamente impresionante. A mí me encanta trabajar con compañeros talentosos. No lo puedo creer, no puedo creer. No, fuera de joda. Nica, tenés un oído para los motores impresionante. Tengo un par más, no lo voy a quemar todos ahora, después, porque, pero para después. Pero no impresionante el oído de Nica, impresionante. Muy Sí. Es la cafetera cuando se queda sin agua primero. Y es muy bueno lo de Rodri, dice Carita Verne. Sandro pregunta si este es el programa Música de Motores. No, eso va a las 19 horas aquí en esta radio. Rodri Poloni dice que parece que está ahogado el auto. Algo de eso hubo en el momento. Vamos con Rodrigo McFanton. Y Fer Tornú dice que hay reunión después del programa. Hoy a las 12:30 hay reunión, muchachos. Quédense porque vamos a hablar sobre su futuro. Tenemos reunión en la dirección. Bueno, te felicito. Has pasado la primera prueba. Prepárate para lo que se viene después, ¿eh? Dale. Vamos a venir con otro tipo de auto. ¿Sí? Con otro tipo ¿Ah, sí? Sí, con otra cilindrada. ¿más grande? Para el viernes otra cilindrada metemos. Pregunta Raúl Vargas. Sí. Yo saco la cáscara de la mandarina en un solo tramo Sí. sin Qué que se grande, corte. Raúl. Mirá vos. ¿Qué significa eso? Te pregunta vos, que sos el que hace la lectura. Eso significa Es decir, de un saque, de un tiro, se va la cáscara de la mandarina. Mira, Gran talento. Tendría que ver la mandarina, la verdad. O sea, me gustaría ver como la cáscara y como el corte y demás. Pero lo que te puedo decir es que si vos sacás la mandarina, cosa que no es muy común, si vos sacás toda la mandarina de una, habla de tu personalidad. Dice que sos un tipo disciplinado, que sos un tipo que le gusta que las cosas salgan siempre bien, que sos un tipo derecho, pero que también, en el fondo, se esconde una persona muy sensible, Raúl. O sea, eso es lo que dice generalmente, digamos, las personas que tienen la capacidad de sacar la cáscara de la mandarina completa, son personas rectas, pero sensibles. Habría que ver qué época del año, si Mercurio Claro, retrógrado y demás, pero lo que dicen es que más o menos sería... Lo que pasa es que no puedo hacer futurología. Acá tampoco, ¿viste? Tengo que ver la cáscara, sí. maestro Rodrigo preguntan Sí. cuándo va a estar por Santa Fe, Corrientes o Entre Ríos. Sí. Pues son unas productoras de mandarinas. mandarina para hacer la lectura de la cáscara. Y ahí está pensado, Está pensado. la idea es poder hacer una gira, pero en verano. En verano. En verano, sí. Porque esta época es Época mandarina. de mandarina, ¿no? Che, pregunto. Sí. ¿Esas facturas son un regalo o no? Sí, perdón, a propósito. Escuché antes Un pase de factura. un pase de facturas. Brian, que está muy cerca de la recepción, hace de recepcionista de ocasión. Sí. No queda más remedio, va y está operando el programa. Y yo escuché que hubo gente hace un ratito, pero estamos al aire. No sé si hay que agradecer a alguien, mandar saludos. Sí, hay que agradecerle, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Javi Cebeso. Javi Cebeso. Javi Cebeso se la jugó, compró Javi. estas facturas espectaculares. ¿Y vos sabés por qué las compró? ¿Por qué ¿Cuál es razón? La razón de ser. Lo que pasa es que me enteré después de abrirlas. No eran para nosotros. ¿Para quién eran? Pero bueno, ya está. Ya manducaron todos. No, te digo, están casi intactas, ¿eh? Pero bueno, en realidad sí eran para todos, para compartir, pero tenía una destinataria que es la persona a la cual hoy le dedicamos este programa, que es quien se recibió, nuestra compañera Lorena Aro. Así que las facturas son para vos, Lore. Me enteré después y ya estábamos comiéndolas. Pero las estamos disfrutando, estamos celebrando por vos. Y te dejamos acá unas facturas, obviamente, a vos. Rodri, agarra si querés también. Y después tienen que llegar a Lorena. No sé cómo vamos a hacer. O vamos a tener que comprar otra docena por ahí. Socio fundador, usted de operaciones logísticas. El operador logístico suele ser Juli Quirós,
pero no sé cómo llegan estas facturas a su destinataria, en este caso que es Lorena. ¿Está resuelto o no? No, va a consultar, está bien. Está pensando, el hombre está pensando y está bien. Hola Rodrigo, buen día, che, escuchame una cosa, voy a hacer lectura de Pomelo. ¿Quién mandó eso? ¿Quién lo mandó? Javi hizo eso, esa es la voz de Es Javi. la voz de Javi. Che, me muero. Vamos No, Pomelo todavía no, es difícil, es otra escuela. Son las 12 y es otra 11. escuela, pero puede ser igual. Son las 12 y 11. Tenemos un ratito más de aire. Pero hay oyentes que mandaron mensajes un montón. Vamos Dale. cumpliendo con ellos. Está Toto por allí, ¿cierto? Toto participando A ver. de la consigna. Sí, lo Toto. compartimos al aire. ¿Cómo le va, muchachos? Buenos días a la mesa, che. Qué linda nota que están haciendo. Mi primer trabajo registrado, mi papá era albañil, así que laburé toda mi vida. Pero mi primer trabajo solo fue, y Nica se va a acordar, en el supermercado Iberia, ahí en la calle Vélez Sarsfield, y trabajé de frutero. Empecé como descargando en los depósitos y después me terminé siendo frutero, trabajé todas mis vacaciones. Obviamente con esa ropa, con esa plata, con ese dinero me compré ropa que después utilizaba en la escuela en todo el año. Era pibito. Un abrazo. Qué Y el grande. otro manual con muchos dibujos era el manual Estrada. Ahí está, mirá. Resolvió Qué la grande, incógnita. Toto, gracias. Sí, el supermercado Iberia era de Balbino Sanz, el propietario. Estaba ubicado ahí donde ahora hay un gimnasio y un salón de eventos, casi Vélez Sarsfield, a metros de intersección con Hipólito Yrigoyen. De hecho, sobre casi Hipólito Yrigoyen, frente al canal 9 Televisión, estaba uno de los depósitos de este supermercado Iberia, que fue muy famoso durante la década del 70, eso no me quiero equivocar, 70 y 80, me parece hasta principios de los 90 funcionó. ¿Tenía todo? De todo. Carnicería, Carnicería, fiambrería. frutería, fiambrería, de todo, cosas de almacén, de todo tenía. La calle Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, cerca O de sea, mi casa, una cuadra de mi casa. Ah, o sea que ha comprado. Sí, de chico, sí. Mirá vos Mirá que- el dato que nos pasaba que en lo que trabajó Primer Víctor laburo. Toto Márquez. Mirá vos. Primero, lo que no nos dijo es cuánto ganó, en qué destinó su sueldo. Nos quedó pendiente eso. No, Toto. lo destinó, se compró sí, ropa. se Ropa compró para el ropa. colegio. Tenés razón, es verdad, perdón. Y tenemos mensaje de Leo también, A pero ver. va por otro lado. El oyente que suele participar y nos trae temas aquí a la mesa. Este fin de semana estuve viendo la serie del Turco Menem, serie que no recomiendo para nada, la verdad que me parece muy mala. Ya de que los hijos de Menem y la misma Zulema no tengan la tonada riojana, es muy trucho, es muy trucho. Yo lo voy a terminar de ver por un tema de que me gusta la historia y muchas cosas que sucedieron durante esa década, las viví. Rescato el papel de Leo Baraglia, la verdad que me parece muy tragicómico, pero la verdad que la serie deja mucho, pero mucho que desear. La estratosfera. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo la ¿Te empecé a acordás ver. que el otro día habíamos hablado, Sí. vos me dijiste... ¿Vos la viste o no? No. Cuando vos me dijiste que el personaje no tiene la tonada o el acento Riojano. riojano, Sí, ya era era medio elemental, polémico. Watson, Sí. eso. Estoy de acuerdo. Mm. No, a mí no me enganchó para nada. La pongo de fondo ¿Sí? como para hacer otras cosas. El otro día me puse a lavar la bacha de la cocina y la puse de fondo porque la verdad es que no me... Hay mucha gente que dice que es una serie de la hostia, una serie de la hostia, pero ¿sabes qué? Creo Sí. que la gente que dice que es una serie de la hostia tal vez no conoce tanto la historia o no conoció o no vivió esa época. Claro. Aparece María Julia Alzogaray, Sí, me dijiste. personajes de aquella época, Por ejemplo, ¿viste? no sé si estará el gordo Gostanian, Zaineldin, el gordo Gostanian que dirigía No. la Casa de la Moneda. no aparece Bostanian, pero es polémica la serie. Sí, A mí no me gustó, Mirá. pero bueno, hay que verla igualmente. mirá. Hay que verla. El ¿En papel, cuál plataforma está? el papel de Sbaraglia es muy bueno. Sí. El papel de Sbaraglia es muy bueno. Sí. Lo escuché decir a Sbaraglia que es el papel al que más tiempo le dedicó. Que le dedicó muchísimo tiempo de preparación. Lo dijo ahora en estos días haciendo la difusión, y ayer veía también declaraciones de Eduardo Menem, el hermano del expresidente,
diciendo que estaba absolutamente llena de falsedades y estaba muy enojado con lo que se muestra en la serie. No, se dice que María Julia Alzogaray andaba ahí coqueteando con Menem, a Zulema Yoma, a la esposa, a la ex esposa de Carlos Menem, porque Menem asume la gobernación y se divorcia al toque, al instante. De hecho, le prohíbe ingresar a la Quinta de Olivos. A ese nivel llegó el conflicto con su esposa. La dejan en un lugar a la esposa de Menem, a Zulema, que verdaderamente no creo que la familia esté contenta. No creo que los Yoma estén contentos con el espacio que le dieron. Claro. Pero bueno, ¿dónde se puede ver esa serie? Ya te averiguo, porque yo como tengo Magis, la plataforma que ves gratuita, básicamente la pirata. ¿Puede ser Prime? ¿No? ¿Puede ser? Puede ser. Si lo googleas un toque, tengo entendido que era Prime, ¿no? Netflix no. No es Netflix. No, entonces menos la voy a ver. Si no está en Netflix, no la... Está en Prime Video. Prime Video. Ya. Sí. Bien, vamos haciendo el cierre del programa y en este caso es el cierre periodístico. El bonus track tuvo sus cositas y tengo la sensación que lo que acabamos de compartir al aire hace 10 minutos se va a repetir. Tengo la sensación que tanto la mandarina como los motores creo que son dos cosas que llegaron para quedarse al menos unos días en vacaciones de invierno. Igual es una sensación, ¿eh? Por ahí. Igual, Cazón. ¿En qué? En ese predicador... falaz de tramposo. Si no te tomás un vino este fin de semana que viene, entonces me retiro, me presento mi renuncia. Así nomás te lo digo. Renuncio porque verdaderamente son tantos años de dedicarme a esto. Existen siempre dos versiones. Nacional, decime. Y no el 45. Mirá, y tengo acá esto que tengo acá en la mano, todavía no lo conté. Esta es la otra cara. Acá cuento cosas más íntimas. ¿Sabe pero lo que es usted? No es para contar acá fuera del aire. ¿Qué es? Un fundamentalista de los gajos de mandarina. Exactamente, sí. Donde manda mandarina... No manda pomelo. No manda pomelo, Esta es la verdad de la milanesa. Es la realidad. Te mandamos un beso grande, ¿sabes a quién? ¿A quién? Que está escuchando Lore Aro. Lore. Beso grande para Lore, felicitaciones. Dice, ja, mis facturas, dice. No. Perdón, Lore. No, comimos dos hemos comido. Y 3. me parece que más, porque compartimos por allá por el fondo también. A Brian también comió. Rodri Poloni está con una medialuna en cada mano en este momento. Y otra en la boca. No sé cómo va a ser. Y Lean se comió como 4 ya. En absoluto. Para nada. No, ya dije que cuando estoy al aire no puedo comer, así que no probé ni una. No la conozco a Lorena, somos compañeros de trabajo de aquí de Nuevo Día. Sí. Sé de su trabajo en redes, vos la saludás a diario, Héctor Nica Mancilla, y me anoticié, por las redes de Nuevo Día cuando se recibió el otro día, así que le mando un beso de mi parte. Siempre me pongo contento cuando un colega se recibe. ¿Será porque el paso por la universidad... uno sabe el esfuerzo que significa recibirse, ¿no? El esfuerzo y el logro. Qué bueno, qué lindo, qué gratificante que es lograrlo. Mucha gente no lo logra por distintas situaciones y, pues nada, cosas de la vida. Entonces siempre me pasa que cuando un colega se recibe me pongo contento. En este caso, colega, compañera de trabajo a la distancia, digamos. No nos vemos, pero estamos aquí, en este caso en la radio en vivo, ella en redes y demás. Y su título además tiene que ver con eso. Con eso que es las nuevas tecnologías aplicadas en la comunicación, en este caso en las redes de Nuevo Día. Así que sumo mi saludo también. Y no comí una factura, pero creo que cuando salgamos del aire va a faltar una más, Lore, si me permitís. Haciendo el cierre periodístico del programa. Sí, tengo una... hoy, por ejemplo, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, da a conocer el fallo en el tema de YPF, ¿no? De esta estatización durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Da a conocer si es favorable o no a la Argentina y si hace lugar a... si se suspende la sentencia de Argentina por YPF. No hay horario, pero está todo sin mucha expectativa si se acepta la solicitud del gobierno argentino de suspender esta sentencia que obliga a entregar al país el 51% de las acciones de la estatal empresa de combustible o la petrolera de Estado. Y otro caso que es otra noticia, que internaron de urgencia a la locomotora Oliveras por una CB. En la provincia de Santa Fe, está fichada
La boxeadora. Sí. La boxeadora, la Está locomotora. Sí, Alejandra la Locomotora Olivera fue internada esta mañana en el hospital Cuyen, en la ciudad de Santa Fe, tras sufrir una ACV este mismo lunes, donde debía jurar como convencional constituyente para la Asamblea de Reforma de la Constitución de la provincia de La Bota, de la provincia de Santa Fe. Vieron que se va a reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe, donde entre algunas de las implicancias es la reelección indefinida de gobernador, por ejemplo. Así es. Para el cargo de gobernador, ¿no? Bien, decíamos que la agenda periodística, la agenda de noticias, nos está permitiendo, en este modo de vacaciones de invierno, hablar de otros temas. Hoy hicimos un trabajo de archivo, concretamente, de casos de muertes adentro de comisarías. Esto pasó entre el año 21 y 22 en 3 oportunidades reiteradas, en muy poco tiempo de diferencia, en 3 comisarías distintas en Caleta Olivia. Y hacíamos un trabajo de archivo. ¿Y esto ¿y qué pasó con esas causas? La respuesta es nada. Aun cuando había altas sospechas en algunos de los casos. En algunas de las circunstancias de esas muertes adentro de comisarías. Haciendo memoria de cosas también, decíamos que hay mucho ruido, pocas nueces o poca claridad en torno a los cuestionamientos a la justicia de Santa Cruz. Quiero decir, uno ve el gobierno preocupado por eso, cuestionando la justicia, calificándola como kirchnerista, la justicia provincial, pero al menos en lo personal no se ve una estrategia clara, o al menos una estrategia integral. Pero quiero atar una cosa con otra. Y con esto cierro por mi parte la agenda periodística. Hace 3 años atrás, la noticia era 14 de julio de 2022. Se elevaba una terna para completar el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué completar? Porque había una vacante. ¿Quién iba a esa terna? César Matías Neil, Marcela Ramos y Fernando Basanta. ¿Quién terminó siendo elegido después? Fernando Basanta, que es actual vocal del Tribunal Superior de Justicia. Basanta había sido funcionario nacional con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando gana Macri, vienen a Santa Cruz como funcionarios al gobierno de Alicia Kirchner. Digo vienen porque eran, en este caso, personas que pertenecían a la Cámpora, que vinieron a distintos ámbitos de gobierno del Poder Ejecutivo. Él fue ministro incluso, y luego fue fiscal de un juzgado aquí y terminó siendo propuesto por el Poder Ejecutivo, es decir, por la propia Alicia Kirchner, para integrar el Tribunal Superior de Justicia. De ese proceso se están cumpliendo 3 años. Ese día, el 14 de julio del 2022, el doctor Javier Stoessel, abogado, planteó: Basanta es otro militante kirchnerista del Tribunal Superior, para que no quede ninguna duda sobre la dependencia del Poder Judicial en Santa Cruz al Poder Político. El acuerdo de la legislatura para designar a un vocal aquí en nuestra provincia solo requiere mayoría simple, es decir, mayoría, la mitad más 1 de los votos. Una decisión política sin ningún otro aditamento, sin concursos, sin audiencias, sin ningún proceso intermedio. Con una Cámara de Diputados que además tiene la primera mayoría sobre representada, esto por la figura del diputado por el pueblo. Con toda esta argumentación, el doctor Stoessel, hace 3 años atrás, planteaba que estaban todos los elementos dados para que Basanta terminara en el Tribunal Superior de Justicia. Es lo que pasó. ¿Y qué es lo que me parece interesante de un tema que abordamos 2 entrevistas a fondo hace 15 días atrás? Pero es un tema que vamos a seguir hablando, el de la justicia. Una cosa interesante. El doctor Javier Stoessel, que es radical, que no sé si ahora sigue vinculado al Consejo de la Magistratura Nacional a través de Roxana Reyes, pero en su momento lo hizo. Él además fue vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas. Pues bien, breve reseña del doctor Stoessel. Él a lo largo de los años venía planteando cosas sobre la vida institucional de Santa Cruz en su justicia, cuestionando el kirchnerismo. Esto entonces 3 años atrás. Sin embargo, hace un puñado de días atrás, el doctor Javier Stoessel es el que publica, comparte en verdad, un pronunciamiento de la Asociación de Abogados de Río Gallegos. Esto fecha 18 de junio. Dije 3 semanas atrás, un poquito más, casi un mes. La Asociación de Abogados, que publicó un documento con una decena de puntos donde se manifiestan sobre el proyecto de reforma del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué quiere el gobierno? Esto lo hizo a través de 2 encumbrados diputados del oficialismo: ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia. La Asociación de Abogados hizo una serie de objeciones, de cuestionamientos, de cómo se debe dar eso, en realidad esa participación para discutir la ampliación o no.
podríamos decir, de un tono crítico, y el doctor Javier Stoessel compartió esa publicación de hace un mes atrás. Es decir, hablando de Basanta hace 3 años atrás, que terminó en el Tribunal Superior de Justicia, en aquellos días, viniendo el día de hoy, están los ojos puestos en otro contexto, en otra discusión dada de otro modo, pero es la justicia bajo la lupa, el mismo lugar que es el Tribunal Superior de Justicia, y simplemente hago un ejercicio de memoria para tener el tema en la agenda. Hay poca claridad, insisto, en cuál es la estrategia del gobierno para ver el tema de la justicia. Por supuesto que ampliar la cantidad de miembros es un temazo, es un temón, y ojo, eso ya ingresó en la Cámara de Diputados, que ahora está de receso, pero veremos qué pasa en el segundo semestre del año. Siendo las 12:26 minutos, ¿qué más se puede decir, Rodri? Porque hablamos un montón del Mundial de Clubes, pero dijiste hablar algo más del fútbol. Cerramos y media, nos quedan unos minutitos. Pero ¿qué te ha llamado la atención de este inicio del fútbol argentino? Mira, para resumir, pero no me quiero extender mucho porque estamos ya sobre el final del programa, pero ha dejado algunos resultados, o mejor dicho, dejó varios resultados la primera fecha. El debut de Ángel Di María en Rosario Central con un gol de penal y con la posibilidad de haber hecho un segundo gol también en un partido que termina 1-1 contra Godoy Cruz. Después dejó también un empate entre Sarmiento e Independiente 2-2 en Junín. Después también, pero como principales, yo diría como títulos principales, es el triunfo de River sobre el Platense, si no me equivoco, 3-1, no tengo el resultado. Sí, 3-1. 3-1. La derrota de Racing también, otra también, y el empate de Boca contra Argentinos. Me detengo ahí porque soy hincha de Boca y porque vi el partido y porque esperaba de un Boca renovado, con una nueva dirigencia, con cambios tácticos y demás, con un cambio de director técnico principalmente con Miguel Ángel Russo. Me esperaba otro partido. Y ayer la verdad es que Boca demostró más de lo mismo. Poca creatividad, pocas ideas, poco fútbol. Un partido que terminó 0-0 contra Argentinos Juniors. Y la gran pregunta es, bueno, no hay un cambio de actitud. ¿Qué es lo que se viene en Boca entonces? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, no me voy a desplazar mucho más, solamente el repaso de los principales resultados, un arranque de Boca que no fue deseado, un arranque de River que sí fue deseado, con un golazo también, con buen fútbol, mostró buen fútbol River, y después la derrota de Racing y el empate de Independiente como los principales resultados del torneo argentino que acaba de empezar y que tiene como una de las principales incógnitas qué es lo que va a pasar el viernes con Leandro Paredes. Que Leandro Paredes ayer fue a la cancha, vio el partido, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que acordó con Juan Román Riquelme, porque la duda está en si este viernes contra Unión de Santa Fe en la Bombonera finalmente va a debutar o no el 5 de la selección argentina. Esa es la gran pregunta que se hace hoy por hoy los hinchas de Boca, pero bueno, toda la expectativa está puesta en Leandro Paredes hoy, porque la verdad es que lo que Boca ha dejado ayer ha sido un desastre, un bochorno. Olvidable, un 0-0 olvidable y un buen planteo de Argentinos Juniors que supo cómo anular a Boca para que bueno, tuviera pocas ideas con una sola llegada de Merentiel al área y con un mano a mano que fue muy bien tapado por el arquero de Argentinos. Recién, Brian, hacías la seña como de un robo. ¿Te referías al partido de River, no? Más o menos. Sí, al partido de River. Lo que vi, porque no vi el partido, así un resumen, hubo una expulsión, que estuvo bien expulsado el jugador de Platense, pero un jugador de River que debió ser expulsado y eso no sucedió. ¿Te referís a eso o no? Más o menos, porque después lo que vi en River fue superior y vieron que el nuevo delantero de River, que llegó no sin polémica, es de apellido Salas, que viene de Racing. Sí. Y él ayer metió un gol. Y cuando mete el gol, hizo el gol del matador Salas. Sí. ¿Se acuerdan cómo festejaba Salas en River? El chileno. Con el chileno Salas que ponía rodilla al suelo y dedo índice hacia arriba, con el brazo levantado. Así festejó ayer el jugador Salas. Correntino Salas, es de Corriente Salas. De allí es el muchacho. Bueno, que el fin de semana la hinchada de Racing... ¿Se acordó de él? Se acordó de él, de traidor. El que nos salta es un traidor. Usaron ese calificativo. Bueno, sé que tenés, Donaldo, para recordar el almuerzo, el menú de almuerzo, si ustedes no hacen tiempo de cocinar ahora, si andan medio a las corridas, o sencillamente no tenés ganas de cocinar y tenés unos pesos. Y te pica el bagre y querés comer rico. Hay que almorzar además, son 12:30. Efectivamente, así es. Está Donaldo, donde podés comer rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver.
El menú de hoy, ternerita a la cerveza negra, mondongo a la española. Y si querés algo más económico, no tenés tarasca, querés comer bien con este día frío, que viene bien comerse algo potentoso, algo que te llene, algo que te deje de cama, que te mande derecho al sobre, las lentejitas de Donaldo, que están muy buenas. Todo listo para llevar, calentito y sabroso, en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Belleza, nene, belleza. Y ¿sabes qué? También te vamos a contar, aprovechando al final, que estamos bien arriba, 3 grados 8 la temperatura en este momento en la capital santacruceña, cielo nublado con niebla, señores, qué mañanita que tuvimos hoy, ¿eh? Hay que ponerle onda esta semana, aunque te tengo que decir que hay buen pronóstico para el resto de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, vamos a estar así, más o menos como ahora, 6 grados, 7 grados la máxima, la mínima va a estar ahí por 1 bajo cero, entre 1 bajo cero y 2 grados, es decir, no va a ser tanto frío, no estamos entrando en lo que se conoce como ese famoso mes de julio que dicen que es devastador, nada que ver, por lo menos por lo que dice el pronóstico, nada que ver, sí un poquito de viento, sí también tal vez a ver sobre el final de la semana, viernes, sábado, dicen por ahí algunas lluvias y nevadas, pero de acá hasta el viernes todo tranquilo, todo legal en la capital santacruceña. El pronóstico del tiempo para el día de hoy es máxima de 6, mínima de -2 y 3 grados 8 la temperatura actual. Se cumplieron 40 años de uno de los recitales de rock más grandes de la historia. En verdad fue un 13 de julio, es decir, un día como ayer, de 1985. De hecho, está celebrado ya como el Día Mundial del Rock, el 13 de julio. Aquella vez, en 1985, se conmemoró un mega concierto benéfico que se llamó Live Aid, que se llevó adelante en forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú. Es decir, una cosa realmente extraordinaria. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan del recital, ¿ustedes vieron la película de Queen de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody? Sí. ¿Cómo se llama la película? Se me fue el nombre. Bueno, allí está la escena, se llama así, ¿no? Como la canción. Búscalo, si me haces el favor, Rodrigo, googlealo un toque. Sí, se llama Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Ahí va. Y hay una escena absolutamente muy bien lograda, extraordinaria, que tiene una parte documental también, porque muestra imágenes del recital original de aquella que fue una de las últimas tocadas de Freddie Mercury, ¿cierto? Y que cantan Bohemian Rhapsody. Bueno, hoy abrimos musicalmente con esa canción porque es de ese recital. Se cumplen 40 años de aquel memorable recital. Y para cerrar con buena música, y nos vamos rapidito, vamos saludando muchachos, son 12:33, le entregamos aquí el aire a Brian, ya está aquí Laura Andreone que viene con Siempre Llegué Tarde en un ratito nada más. Bueno, tocar un montón de bandas y vamos a irnos con, ya que estamos, que sea un clásico, lo van a conocer, es Message in a Bottle de Sting. Con eso nos vamos enseguida. Pero vamos saludando muchachos, saludamos todos juntos, ¿les parece? 1, 2, 3. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Saludos a Brian Álvarez en los controles. A Orguá. Rodri. ¿Perdón? Orguá. ¿A quién está saludando? Adiós. Pero Adiós. ¿a quién en francés. particular? En francés. En francés. Muy bien. Bueno, goodbye entonces. Goodbye. Goodbye. Arrivederci. A ver, en inglés, goodbye. Goodbye. See you later. Saca un regionalismo, Nica. Es un buen momento para un regionalismo. Chao. ¿Quién dice chao? Los españoles dicen. Otro lado. Chao. Ah, ok. Del otro lado de la frontera, ¿decís vos? Chao. Bueno, Sandro Díaz en la producción, saludemos a Sandro. Rodri Poloni, que bueno, hoy te vio pelando mandarinas con una... digo te vio porque hace el streaming en el aire. Se cortó el pelo, Rodri Poloni. Pasó por la peluquería. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Queda bien ese corte. Fachero. Me podrías compartir un poco de pelo, ya que estás. Mandame un poquito para acá. Juli Quiroz en el móvil. Sí. Y este programa no se toma vacaciones. Este programa no se toma vacaciones y la radio no se toma vacaciones, porque la programación sigue. Ahora un ratito nomás ya está Laura Andreone, la Pela Andreone, que ya llegó. Ella dice que llega tarde, pero siempre llega temprano, contrariamente a lo que su nombre de programa anuncia. En un ratito, a la 1 de la tarde,
Quédate con Laura Andreone, con la buena música, con la buena onda, con la agenda, con lo que tenés que saber, que la programación de Nuevo Día sigue. Vestite de verde y quédate en la 100.9. Acá nos apunta un oyente, pero que es colega. Hoy hizo un fugaz paso por Río Gallegos un miembro de esta cooperativa, del staff de periodistas, que es Esteban Legue Sandoval. Esteban estuvo de paso, viene de San Julián a Gallegos Calafate, un par de horas en casa. Ajá. Esta mañana, ¿no? El bondi llega a las 7 de la mañana. Y como buen anfitrión lo espero a las 7 de la mañana, que viene unas horas. Claro, esa conectividad, ¿no? Viste que de San Julián a Calafate pasa por Gallegos. Claro. ¿Y saben qué me cuenta? Está en este momento subiéndose al colectivo, acá en Río Gallegos, y tiene Starlink. Entonces va a tener internet durante todo el viaje, porque está Starlink y el chiste que hace es que grosso Elon Musk. Claro, porque es la empresa de Elon Musk. Así vas todo el viaje, absolutamente todo el viaje, conectado a internet. No me quiero extender mucho en la despedida, Ajá. porque dicen que las despedidas largas, a veces es mejor despedirse de una, y los voy a extrañar verdaderamente. Se los quiero decir. Hasta mañana nomás. Lean. Nos reencontramos mañana 9:30. Mica, Rodri, los voy a extrañar, en serio. Nos vemos mañana. ¿Ustedes me van a extrañar a mí también? Puede ser. ¿O no? ¿Me van a extrañar o no? Por suerte hoy todas esas preguntas las hiciste mirando hacia Nica. Entonces yo solo fui dirigiendo la batuta. Yaito dice acá. ¿Me van a extrañar o no? Díganlo. De... Yaito. Dicen en el otro lado. Che, pero el otro día nos acordamos de Esteban. Comimos un asadito y nos acordamos de Esteban en el asado. Sí. Estuvo presente, aunque no estuvo presente él. Así ¿Cómo era tu pregunta, Rodri? ¿Qué preguntaste recién? Si me van a extrañar. Nos reencontramos mañana, estimados oyentes. Que tengan ustedes un buen lunes, ¿no? No tenemos tiempo que extrañarnos. Qué malo que sos. Pero si no, vamos a mandar WhatsApp en 2 horas. En 2 horas vamos a estar conectados por WhatsApp. El corazón duro. Muchachos, nos vemos mañana. Hasta mañana. So as to the world, I hope that someone gets mine. I hope that someone gets